estar hoy en este lugar. Nosotros como Asociación de Iglesias Evangélicas del Oriente nos sentimos muy bendecidos en tener esta amistad, esta relación con la misión Buenas Nuevas ya de bastantes años atrás. Y hemos tenido la bendición de poder tener al pastor Pablo Chin en una de nuestras conferencias que damos a nuestros pastores. Así que ya no es novedad para nosotros tenerlo a él y bueno, hoy lo vamos a conocer también. Y le doy la cordial bienvenida a todos ustedes, que el Señor sea bendiciéndonos esta mañana, que el Señor ponga palabras en los labios de nuestro pastor Pablo Chin en la conferencia que se va a dar hoy, el día de mañana. Siéntase cómodo y hoy es día de fiesta, hoy es día de bendición, porque vamos a tener refrigerio para nuestra alma. Amén. Saludo a todos aquellos que nos ven en las redes sociales, a través de la radio también. Pónganse cómodos, vamos a empezar. Y una vez más, bienvenidos a todos aquellos que ya están presentes, a los que están llegando y a los que están por llegar. Dios lo va a guardar, lo va a proteger para que estemos todos juntos aquí, escuchando la palabra del Señor. Así que una vez más, reciban la bendición y la bienvenida a todos ustedes. Que el Señor me los bendiga. Sí, muchas gracias, Pastor José Luis Melgar, presidente de AIEO. También la participación, ¿no?, de los siervos de Dios, participar juntos, unánimes, es lo que el Señor siempre ha buscado, ¿no?, con el corazón del Señor Jesucristo. Seguimos dando la bienvenida, ¿no?, a todos los pastores. Y bueno, ahora vamos a tener también el tiempo de la oración. Invitamos al apóstol Belfort Couturier, presidente de la Asociación de Cristianos Evangélicos o de la Asociación Cristiana Evangélica Santa Cruz. Apóstol. Gracias. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Realmente es un tiempo maravilloso. Y antes de orar, quisiera compartir con ustedes esta porción de la palabra en Números 25, del 10 al 13. Dice: entonces el Señor habló con Moisés y le dijo: llevado por el celo que yo mismo tengo por mí, Finés e hijo Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho que mi furor se aparte de los hijos de Israel, y por eso no les he consumido. Por tanto, dile que yo he establecido ya mi pacto de paz con él. Tanto él como sus descendientes contarán con el pacto del sacerdocio perpetuo, por haber mostrado celo por su Dios y por haber hecho expiación por los hijos de Israel. Amados, hoy estamos viviendo tiempos bastante peligrosos, porque hay mucha gente que se ha apartado de la palabra, está manipulando las escrituras, y estos congresos son maravillosos para encaminarnos otra vez a la escritura. Así que yo les pido que por favor nos pongamos de pie y tengamos un tiempo de oración, pidiendo que sea Dios hablándonos y que acudan a esta convocatoria más ministros que tengan el celo por la palabra del Señor. Padre, te damos muchas gracias por este día. Señor, tus ojos están puestos sobre esta nación y te agradecemos por ese privilegio. Padre, estamos expectantes de lo que tú quieras hacer, Señor. Usa la vida de los ministros que están en esta organización, Señor, de este congreso. Padre, se hablará un tema espectacular: el tabernáculo, el lugar de encuentro contigo, ese lugar de intimidad contigo. Señor, que tu palabra ahora pueda alinear nuevamente, y que todos los que estamos presentes, todos los que ven por medio de las redes, todos los que van a participar, sean edificados conforme tu palabra, Señor, y que todos podamos volver al lineamiento correcto. Padre, te honramos, te amamos y glorificamos a todo este equipo que ha estado trabajando, Señor, para dar tu palabra, para dar
el entendimiento correcto y celoso de la interpretación de tu palabra. Señor, todo este equipo reciba también honra por cuanto te honran a ti con su servicio. Bendecimos de principio a fin este congreso en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios bendiga sus vidas. Sí, pueden tomar asiento, pastores. Hemos visto, ¿no?, en muchas áreas que las personas invierten, ¿cierto? Invierten en el negocio, invierten en la casa, invierten en el vehículo, invierten en muchos equipos. Y también nosotros como siervo de Dios invertir, ¿no?, en nuestra alma, una inversión para el ministerio del Señor, ¿no?, para el llamado que Él ha hecho a cada uno de nosotros. Estamos seguros que el Señor nos permite ese tiempo tan precioso, tan valioso para nuestra alma. Amén. Nosotros, si bien es cierto, todos somos pastores, líderes cristianos, pero delante del Señor somos ovejas. Amén. Y Él es nuestro pastor. Entonces, con ese corazón también participar, para mí también es de mucha bendición. Estar al lado del siervo de Dios, recibir su palabra, recibir su sabiduría, es lo que a nosotros nos permite el crecimiento, el desarrollo de la vida espiritual. Amén. En este momento les vamos a presentar el video documental de lo que viene siendo el Congreso de Líderes Cristianos. Estamos trabajando en los 5 continentes y esperamos que todos ustedes también viendo el video puedan conocer más sobre el trabajo que viene organizando nuestra misión. Adelante con el video. Compartir la eterna redención lograda por la sangre que Jesucristo ha derramado en la cruz, anunciar las buenas nuevas y guiar a las personas hacia la creencia precisa y la salvación es la verdadera función de un pastor. Sin embargo, las filosofías del mundo se introducen en el cristianismo volviendo borroso el evangelio, por lo cual muchos pastores sienten la necesidad de una reforma. En medio de ellos se han unido las voces de los pastores que desean regresar a la pureza del evangelio enfocado solamente en la Biblia. Así, junto con el presidente del CLF, el pastor Yonguk Park, de la Misión Buenas Nuevas de Nueva York, el representante de la Iglesia Cristiana en Kenia, Bishop Dr. Arthur Kitonga, la ministra de Religión de Zambia, Wilfrida Sumaili, y otros pastores con gran influencia en sus países, se ha formado el Congreso de Líderes Cristianos, CLF. En marzo del 2017 se ha celebrado la primera conferencia de líderes cristianos en Nueva York. Ha sido el primer evento en donde el nombre del Congreso de Líderes Cristianos CLF se estableció oficialmente. En dicho evento participaron 750 pastores de 47 países, siendo este la piedra angular del CLF que se realiza actualmente en los respectivos países. La clase del Evangelio, las academias, el simposio y sobre todo la conferencia principal impartida por el pastor y doctor Oxo Park. Especialmente la conferencia del pastor Oxo Park está conformada por el evangelio preciso y el testimonio de más de 50 años de haber experimentado el poder de Dios. De tal manera ha expuesto a los pastores el criterio exacto de la vida espiritual y un ministerio genuino. Así comenzó la reunión de los líderes cristianos, sobrepasando fronteras de país a país, de continente a continente, empezando a abrirse a grande y pequeña escala en todos los continentes: América, Asia, Europa, África y Oceanía.
En octubre del 2017 se realizó el primer CLF Asia, en el cual participaron 1.150 pastores representantes de 17 países de Asia, donde la cultura confuciana le da más importancia a la cortesía y la filosofía oriental se ha infiltrado en el cristianismo. Sin embargo, en este evento cada líder se ha enfocado solo en la Biblia para establecer que únicamente por la fe en la palabra de Dios se define el ministerio. En marzo del 2018 en Nueva York se realizó la Conferencia Mundial del CLF en el cual se reunieron más de 1.000 pastores de 35 países de todo el mundo, entre ellos muchos fueron invitados por sus mismos compañeros. CLF se ha convertido en una herramienta indispensable y propone un punto de cambio para muchos pastores. Gracias a dicho entusiasmo se ha realizado con éxito el CLF en Corea del Sur. En la segunda mitad del 2017, en la conmemoración de los 500 años de la Reforma Protestante de Martín Lutero, los pastores de todo el mundo han clamado en el CLF realizado en Seúl: "Volvamos a la Biblia". Con este anhelo, en mayo del 2018, el pastor Oxo Park llevó a cabo el CLF junto al representante de la Iglesia Cristiana en Kenia, Bishop Dr. Arthur Kitonga, la ministra de Religión de Zambia, Wilfrida Sumaili, y otros 500 pastores y representantes de diferentes países, en el cual se realizó el simposio con el tema "Cómo llevar la vida de fe cristiana". Esto llamó la atención de muchos medios de comunicación, por lo que se estableció la rueda de prensa de líderes cristianos a nivel mundial desde el 2018. Por otro lado, en las islas Fiji del Pacífico Sur, el grupo cristiano más grande del país es el Metodista, y sus líderes decidieron cooperar con la misión Buenas Nuevas en la evangelización de Fiji. Previamente, en el año 2016, dichos líderes participaron personalmente en el WordCamp de Corea del Sur y pudieron confirmar la veracidad de la misión Buenas Nuevas, compartiendo un mismo pensar en el propósito del CLF. En agosto de 2017 se ha celebrado un convenio y al siguiente año, en junio, se realizó el CLF para los pastores metodistas de Fiji, al cual participaron 600 pastores y líderes. We believe the foundation is the Bible, and that's what y'all are preaching, and we enjoy that, and we want that, and we're believing God for that. So we will continue to receive and learn and deliver the message of grace and salvation and justification and transformation. He knows the Bible well, but it's in the way that he presents it, the word pictures. And I think that's one of the most powerful ways to be able to deliver Scripture so that all people can understand it and it can really penetrate the heart. Muchos ministros hablan acerca de la necesidad de una reforma y un cambio en el cristianismo. Sin embargo, sin la presencia del evangelio puro, de ninguna manera puede ser posible una reforma verdadera. La vida de fe y el ministerio genuino se logran únicamente a través de la gracia y la fe, no por las obras ni el activismo, sino recibiendo el corazón de Dios, despojándonos de la teoría y la religiosidad. En el CLF se comparte a los líderes el evangelio del arrepentimiento y el perdón del pecado. Esperamos que se difunda en todo el mundo. Yo quiero dar un pequeño testimonio. Conozco la misión Buenas Nuevas desde el año 95. Mis padres son pastores en Perú y conocimos por primera vez a un misionero en el año 95. Escuchando la predicación, nosotros pudimos ver que hay una profundidad de la palabra que nosotros de repente no habíamos enfocado, ¿no? Tal vez la costumbre de que uno solamente sigue la manera, ¿no?, tradicional de servir, de trabajar, de alabar. En el año 96 yo pude ver, ¿no?, cómo Dios a través de la palabra podía hacer un cambio en nuestro corazón.
En el año 99 yo ingresé a la escuela misionera y desde aquel entonces yo me aparté de mi familia porque vi en mi vida el llamado del Señor, ¿no?, para servir al Evangelio. Y bueno, algunos que ya me conocen, ¿no?, saben que soy peruano. El Señor me permitió ser enviado como misionero a Bolivia en el año 2016. Estuve en la ciudad de La Paz y ahora estos últimos 4 años estoy sirviendo aquí en la ciudad de Santa Cruz. Durante mi tiempo de servir al Señor me permitió vivir mi tiempo de formación espiritual como alumno del pastor Pablo Shin, ¿no? 8 años con él conviviendo, aprendiendo el mundo del Señor, el mundo de la fe y aprendiendo también el desafío, ¿no?, de la vida espiritual, ¿no? Nosotros siempre tenemos este tipo de entrenamiento para nosotros, para nuestra vida espiritual y sabemos que si nosotros queremos, bueno, el pastor me decía, William, si tú quieres hablar de Dios, no tiene que ser una teoría. Si tú quieres hablar de la fe, no tiene que ser un cuento. Tú tienes que vivir, tú tienes que experimentar. Nosotros dentro de la misión tenemos un programa que se llama Viaje Evangelístico sin Dinero. Y esto siempre tenemos que pasar. Cuando entramos a la escuela misionera hay un tiempo. Durante una semana, 2 semanas o un mes, según el programa, nos toca hacer ese viaje evangelístico sin dinero. Entonces, a mí me tocó hacer esta experiencia 5 veces. Al principio como estudiante de la escuela misionera por el entrenamiento, pero después, como pasando los años, el Señor me permitió casarme también con mi esposa, ya siendo ministros de la misión. En el programa el pastor también nos puso, ustedes también, aunque ustedes ya han hecho el entrenamiento, pero una vez más tiene que hacer el viaje evangelístico sin dinero. Entonces el pastor nos reúne, ¿no?, a todos, que todos estemos así bien vestidos, presentables, porque somos la imagen de Cristo, ¿cierto? Con la Biblia y la palabra, ¿no? Entonces saquen todo lo que tengan en su bolsillo, no tiene que tener ni una moneda, ni tarjeta de crédito, nada, ¿no? Ustedes ahora tienen la oportunidad de experimentar lo que predican, Dios vivo o un Dios de teoría. Si en este viaje que ustedes van a hacer, Dios no trabaja, ustedes pueden abandonar este camino. Pero y si no, ustedes pueden confirmar que Dios está vivo. De verdad, en los 5 oportunidades que el Señor me ha permitido tener, ninguna vez yo dormí en la calle, porque nos mandan a 1000 kilómetros de distancia, 2, 3 días, ¿no?, de viaje, pero el Señor ha cubierto a mí, a mi compañero cuando yo era soltero. Cuando me casé, mi esposa y mi bebé me acompañaron en el viaje sin dinero. Y siempre uno experimenta, ¿no?, diferentes situaciones, pruebas. Una de las situaciones que pasé fue cuando fui enviado de Lima a una ciudad que está cerca de la frontera con Tacna, con Chile, se llama Moquegua, 1000 kilómetros al sur de Lima. No conozco a nadie, en esa ciudad no estaba la misión trabajando, pero el pastor dice, allí Dios va a trabajar. Llegamos como al mediodía, porque son como 20 horas de viaje, y con mi esposa y mi hijo, Javes, ¿no? Entonces llegamos a la ciudad. ¿A dónde vamos? ¿A quién le anunciamos el Evangelio? Durante una semana el Señor nos permitió, caminando por las calles, vimos una casa en construcción y esa casa en construcción tenía un letrerito, por lo menos el doble de este tamaño. Y había un versículo que decía, he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Yo sentí, el Señor me llama, vaya a tocar esa puerta, ¿no? Alguien me está preguntando, ¿hay algo que sea difícil para mí? Fui y toqué la puerta, solamente un perro ladraba, ¿no? Toqué 10 minutos, 20 minutos. No, aquí el Señor tiene que trabajar. Yo toqué la puerta, pero nadie salió. ¿Qué pasó? Bueno, me quedé con esa palabra en mi corazón y empecé a caminar.
Llegó la noche, ¿a dónde vamos a dormir? Nosotros no somos mendigos, ¿cierto? Somos hijos de Dios. Dios tiene preparado algún lugar. Y de verdad, ¿no? Dios nos permitió una casa que era de la policía, ¿no? La Policía Nacional, una casa nueva. Después, visitando a algunas personas, nos preguntaban, ¿y dónde están hospedados? ¿Dónde están alojados? Nosotros le dijimos, donde el Señor nos ha preparado. Bienvenidos a la casa, ¿no? Así. Llegamos también, nosotros no sabíamos, pero le habíamos predicado al dueño de un hotel. Y él nos dice, bienvenidos. Y nos dio hotel por 3 días, ¿no? Alojamiento. Y el tercer día él me dice, pastor, yo quiero pedirle un favor. Mi esposa es doctora y ella tiene guardia en el hospital. Yo tengo un evento, pero no quisiera que usted se siga quedando aquí en el hotel. Yo quiero invitarle a mi casa. Me llevó a su casa, de verdad era como 5 veces mejor que el hotel, ¿no? Había de todo, la comodidad. Todo. Me dijo, esta es su casa, usted puede hacer lo que quiera, ¿no? Al día siguiente me lleva con su esposa, me llevan a desayunar y nos dan una ofrenda, ¿no? Y nosotros le decimos, pero nosotros estamos en un viaje evangelístico sin dinero, que Dios tiene que trabajar todo, ¿no? Y él dice, el Señor me ha dicho que yo tengo que ofrendarle. Y bueno, aceptamos y eso fue nuestro pasaje de retorno, ¿no? A la ciudad de Lima. En esa semana mi hijo se enfermó y al estar enfermo, ¿qué voy a hacer, no? Estando mal, llorando, ya el bebé no podía ni llorar de tanto que estaban inflamadas sus amígdalas. En Perú nosotros tenemos un seguro, que es el seguro gratuito del gobierno, el SIS. Y fuimos al hospital de emergencia y nos han recibido y la doctora me hace una prescripción médica y me dice, toma, vaya a la farmacia, pero no tengo dinero, ¿cómo voy a hacer, no? Voy, le entrego la factura, o sea, la receta, ¿no? A la de la farmacia y me dice, son 20 centavos, me dice, ¿no? 20 centavos es una moneda insignificante, creo que es lo que vale un pan, pero yo tampoco tenía 20 centavos. Me puse a orar en la puerta de la farmacia. Señor, hasta 20 centavos yo tengo que buscar de usted. Usted me permita, ¿no? No pude comprarlo, ¿no? Me regresé. Había pasado como 1 hora, ¿no? Y al acercarme despacito, mi esposa estaba predicándole a la doctora. Y la doctora me dice, ¿y lo que te mandé a comprar? Yo le dije, no lo pude comprar. Y ya ella por el testimonio había entendido, me dijo, no se preocupe, abriendo su armario ella sacó y repuso, ya el bebé está sano. Ella ya le había aplicado la medicina y todo. Y el Señor había preparado todo, solamente quería experimentar en mi corazón que Él está vivo. ¿Amén? Sí, hermanos. Bueno, después de este testimonio mejor vamos a escuchar la alabanza, ¿sí? Vamos a invitar con fuertes aplausos al grupo folclórico Pueblo de Dios. Ellos van a compartir las alabanzas Vivo para Dios y Solo a Dios debo adorar.
estaba perdido en el mundo, Cristo me rescató. Pagó mis pecados, muriendo en una cruz, me dejó limpio. En valles de dificultad, Dios me sostiene, porque vivo para anunciar las buenas nuevas, porque el Señor Jesús dejó de su amor y paz. Aunque contra mí se levante, yo confiaré en Él. Vivo para Dios, no tengo otra razón en este mundo. Ya toda mi vida la debo a mi Señor, porque me salvó. Cuando yo estaba perdido en el mundo, Cristo me rescató. Pagó mis pecados, muriendo en una cruz, me dejó limpio. En valles de dificultad, Dios me sostiene, porque vivo para anunciar las buenas nuevas, porque el Señor Jesús dejó de su amor y paz. Aunque contra mí se levante, yo confiaré en Él. Sí, ese tema que acabamos de escuchar, Dios permitió al grupo folclórico Pueblo de Dios, es una composición de nuestro grupo, ¿no? Ya muy pronto estaremos subiendo en YouTube y en Facebook. Ahora vamos a tocar un tema muy conocido, titulado A su nombre, gloria. Será que nos acompañen con palmas, ¿no?
Muchas gracias. Un aplauso más para el Señor. Bien, pastores, líderes cristianos, quisiera darles una breve recomendación. Si su celular lo pueden poner de repente en modo vibración o silencio para no tener interrupción en el tiempo de la palabra. También el pastor expositor hace algunas preguntas, siempre estar conectados para poder responder. Amén. Bien, entonces voy a presentar el expositor. Tiene 28 años de misionero en América Latina. Pastor y doctor en teología y educación. Pastor Pablo Shin, quien es director general de la Misión Buenas Nuevas y presidente del Congreso de Líderes Cristianos CLF en México, Centroamérica y el Caribe. Y profesor del Good News Theology School, la Escuela de Teología de la Misión Buenas Nuevas a nivel mundial. Con fuertes aplausos le recibimos. Buenos días, bendiciones, bendiciones. Para mí es un privilegio el poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Esta mañana vamos a iniciar la primera sesión sobre el tema del tabernáculo, el tabernáculo del Antiguo Testamento para el tiempo moderno. Entonces, vamos a buscar el libro de Génesis, capítulo 15. El primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 15, desde el versículo 12 voy a leer. Génesis capítulo 15, versículo 12. Si lo tienen voy a leer. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos y los ceneseos, los cademoneos y los heteos, y los fereceos y los refaitas, y los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Hasta el versículo 21 en leídos. Cuando nosotros leemos la Biblia, en el primer lugar tenemos que reconocer la autoridad de la Biblia. La reforma religiosa hace 500 años, ¿cómo pudo suceder? Porque Dios permitió el surgimiento en el corazón de las personas, un surgimiento de un deseo, un anhelo, bajo un lema: volvamos a las Escrituras. Porque en el tiempo de la Reforma, la situación intelectual de toda Europa, más del 90% de pobladores de Europa eran analfabetos. Incluso muchos reyes, príncipes, no sabían leer o apenas leían, pero no sabían escribir. Por eso ellos tuvieron que tener sus consejeros, y generalmente eran, monjes católicos. Entonces el grupo élite intelectualmente. Entonces un rey de una nación
una región de Europa para poder redactar una carta. No sabía, ni pude redactar la carta. Solo él narraba, de su consejero escribía. Entonces un rey de la misma manera responde, no sabía leer. El rey dependía de su oído, su consejero a él leía. Eso era la situación real del mundo occidental hace 500 años. Era entonces una era de ignorancia. La gente vivía en ignorancia. Entonces la minoría, poco porcentaje de gente del grupo élite podía manipular la mayoría. Pudo aprovechar la ignorancia de ellos. Entonces leer una cita bíblica según su manera de interpretar. Los príncipes, los reyes creían que era la voluntad de Dios. Así más de 1000 años. Pero ¿cómo comenzó el inicio de la reforma? La Iglesia Católica, para poder formar el grupo élite con el propósito de gobernar el mundo occidental, sintieron la necesidad de poner la escuela catedral. Entonces, y cátedras, la iglesia la más grande de cada nación, comenzó a abrir sus propias escuelas, con el propósito de formar un grupo élite para gobernar en el mundo occidental. Entonces los estudiantes eran de familia católica, la mayoría eran de la clase alta, clase media alta. Entonces ellos en la escuela tenían toda clase de beneficio, mientras que los habitantes de Europa nunca pudieron tener ese privilegio, acceso libre de informaciones manuscritas del tiempo pasado de los pensadores, los cristianos, y también la Biblia de diferentes versiones. Entonces, ¿qué pasa? Donde la Iglesia Católica quería formar un grupo élite para ellos, para gobernar el mundo occidental. El Espíritu Santo dio una revancha entre estudiantes católicos. Habían jóvenes muy, muy estudiosos. Entonces ellos ya eran bilingües, podían manejar varios idiomas. También aprendieron latín, principalmente griego y hebreo. Entonces ellos tenían gran capacidad. Entonces por sus curiosidades en la librería, en diferentes bibliotecas personales, consiguieron libros de los cristianos después de la iglesia primitiva, desde el tiempo de padres apostólicos, del tiempo de padres de la iglesia, sus obras literarias de mano escritas, leyendo en griego, leyendo en latín, leyendo diferentes versiones de la Biblia, se sorprendieron, porque todo lo que la Biblia dice, la Iglesia Católica dice, no se coincide. Se dio cuenta, ¿y qué pasa? En la Biblia, todo lo que nosotros hemos aprendido de nuestra iglesia, no está respaldado. No hay argumentos. ¿Qué pasa en nuestra iglesia porque no está conforme a la Biblia? Esto provocó tener gran curiosidad en el corazón de ellos. Yo leí mal. ¿Será que nuestra iglesia estará equivocada, errada? Las autoridades de nuestra iglesia no enseñan la verdad. Esto provocó más interés en el corazón de ellos. Entonces ellos empezaron a profundizarse en el estudio de la Biblia. Sin querer llegaron a ser llamados por gentes seculares, reformadores. Pero nunca ellos quisieron ser reformadores. Solo eran discípulos que buscaban la verdad. Querían encontrar la verdad. Lo que ellos pudieron entender,
Era una gran sorpresa. Y sintieron muy comprometidos, obligados por el Espíritu del Señor, publicarlos. Pero nunca tenía intención de dar una reforma y en algún sentido ser llamado protestante. No tenía idea de protestar. Solo quería compartir lo que ellos descubrieron. Mucha gente les seguía. Con el tiempo comenzaron a llamarlos reformadores. Pero en realidad ellos no reformaron nada, sino recuperaron, restauraron la verdad extraviada. Yo no estoy de acuerdo de que nosotros nos llamarnos protestantes. Nosotros no protestamos nada. Contra Iglesia Católica no protestamos. No somos protestantes. Además, la palabra protestante no es la palabra de los mismos cristianos, sino los príncipes, reyes en el tiempo de Martín Lutero, quienes estaban hartos de la Iglesia Católica, especialmente por la indulgencia. Alto impuesto. Solo trata de recaudar el dinero del pueblo. Muchos reyes, príncipes estaban hartos, pero por no tener ningún argumento no podían protestar contra la Iglesia Católica. Cuando Lutero empezó a compartir, ellos se dieron cuenta, esto era lo que nosotros buscábamos, un argumento bíblico. Lo que la Iglesia Católica hace no es correcta. Ellos, no por convencimientos espirituales, reyes y príncipes, les convenían unirse con Lutero. Se unieron con Lutero, no por convertirse en cristianos, quisieron ser aliados de Lutero, defensores, protectores, porque eres quien les genera argumentos bíblicos. Entonces ellos se unieron, hicieron una alianza contra la Iglesia Católica, redactaron una carta, ellos mismos les autonombraron. Somos protestantes. Entonces la palabra protestante no es la palabra que los reformadores crearon, sino las autoridades de la época de reformas. Por lo tanto, no estoy de acuerdo que nosotros y llamarnos protestantes, nosotros no protestamos contra nada, sino anunciamos la verdad. Compartimos la verdad. Tratamos de restaurar la verdad perdida, extraviada. Entonces, hace años atrás, cuando me fui a Puerto Rico, varias veces he ido, pero cuando por primera vez me fui, el misionero de nuestra misión en Puerto Rico sacó una entrevista con una radio cristiana más popular de toda la isla. Y también de Estados Unidos, muchos puertorriqueños lo sintonizaban. Entonces el director de la radio, y viendo mi perfil, viene una persona bastante de renombre, él mismo quería entrevistarme. Entonces el director empezó a entrevistarme. Su primera pregunta fue siguiente: pastor, hoy todo el día habla de avivamientos. Todo el mundo habla de avivamientos. Pero el concepto no está bien claro. ¿Quién hace avivamiento? ¿El Espíritu Santo o el hombre? Muchos pastores hablan de avivamientos. Si el autor del avivamiento fuera el mismo Espíritu Santo, muchos pastores dicen, para que haya avivamiento, esfuérzate, procúrate. Entonces, ¿quién es el sujeto? ¿Quién es el sujeto del avivamiento? ¿El hombre o el Espíritu Santo? Y me hizo esa pregunta. Es un hombre de mucho estudio. Entonces, él estudió mucho y por eso llegó a ser director de una radio más popular, más influyente de toda la isla. Y para mí es ilógico
dicen Espíritu Santo, pero al escuchar a su prédica, para que en tu iglesia haya avivamiento, ayunar, orar, esforzarte. ¿De quién es el sujeto del avivamiento, pastor? ¿El Espíritu Santo o el hombre? Para mí fue una pregunta demasiado fácil de contestar. Entonces, empecé a contestar sin saber cuál iba a ser la reacción. Para mí era algo muy normal, común y corriente. Muchas personas piensan, el avivamiento inició por la oración y el ayuno. Equivocado está. Nosotros cuando leemos bien el libro de Hechos capítulo 2, en el día Pentecostés, históricamente por primera vez cuando cayó el Espíritu Santo. Claro, los discípulos reunidos en el aposento del Marco, porque la madre del Marco, María, era una mujer muy rica, en su tiempo tenía un aposento bastante grande para que cabieran para 120 discípulos. Una casa en aquel tiempo equivalente a una mansión. Entonces la iglesia estaba en la casa de María, la madre del Marco, hermana de Bernabé. ¿Y qué pasa? El Señor, antes de su ascensión, solo ordenó una cosa: no se fuera de Jerusalén y quedase. Dijo, dentro de no muchos días, el Espíritu Santo que os había prometido, que iba a venir, se os vendrá. Pero ya que el Espíritu Santo por primera vez de la forma permanente, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo de la forma temporal y condicional, se reposaba sobre alguna persona, pero nunca el Espíritu Santo fue dado a la humanidad de la forma permanente. Entonces el Espíritu Santo se os vendrá para hacer cumplidos profecía que había dicho el profeta Joel a tal profeta: en los días finales Dios mandará su Espíritu sobre todos vuestros jóvenes, vuestros ancianos, profetizarán, verán visiones. Aquella profecía será cumplida, ya que el Espíritu Santo por primera vez se cae. Dios primeramente eligió el lugar donde por primera vez el Espíritu Santo se caiga, era Jerusalén. Entonces Cristo dijo, no se fuera del lugar elegido por Dios, no se fuera del lugar asignado por Dios. Y dijo, no se vayan y quédense, porque no dentro de muchos días se os vendrá el Espíritu Santo. Se fue. Aparte de esa orden de evangelismo al mundo entero, y luego de dar la gran comisión de evangelismo y discipulados, una orden directa a los discípulos: solo no se fueran, se quedaran en Jerusalén. En 10 días les iba a caer el Espíritu Santo. En el día Pentecostés, originalmente fiesta de cosecha, ¿qué quiere decir? Dios comienza a cosechar los frutos de la obra redentora del Señor Cristo. Se va a caer el Espíritu Santo. Pero durante 10 días que Jesús estaba ausente, luego de su resurrección, 40 días y noche Él estuvo con sus discípulos. Entonces, entre Jesús y caída del Espíritu Santo hay un lapso de 10 días. El tiempo de la ausencia del Señor, ausencia del Espíritu Santo. Y puede ser, es un lapso muy vulnerable también, para que Satanás se meta, crea falsa doctrina. Porque no está el Señor, tampoco el Espíritu Santo. El Señor les dijo que no se fueran y quedasen. Durante 10 días de ausencia del Señor, ausencia del Espíritu Santo, ¿qué hicieron los apóstoles? Vamos a orar. Orar es mejor que nada.
Me parece excelente. Además en ayuno. Ay, qué bueno, me parece excelente. Espera la llegada de la promesa en ayuno, en oración. Todo suena excelente. En sí ellos nunca sintieron algo mal. Ellos estaban motivando un problema fatal para la doctrina de Cristo. Porque por haber organizado el ayuno y la oración, mucha gente del siglo venidero se confunden. El recibir el Espíritu Santo fuera el producto, resultado del ayuno y la oración. Pero recibir el Espíritu Santo es parte del cumplimiento de la promesa. Es el don de Dios. Si los discípulos, 120 discípulos en el aposento de Marco, si no se hubieran ayunado, si no se hubiesen orado, si no solo hubiesen convivido teniendo comunión, no les hubiera caído el Espíritu Santo, sin duda les hubiera caído. Ya que ellos oraron, ayunaron, gente que no estudia la Biblia profundamente se ilusiona. Ya ve. Cuando oraron, se les cayó el Espíritu Santo. Cuando ayunaron, se les cayó. Vamos a ayunar, vamos a orar para que suceda el avivamiento. Habla tonterías, que no tiene ningún argumento bíblico. No fue el resultado de haber ayunado, haber orado. El hecho de orar y ayunar en sí es muy bueno para acercarse a Dios. Nosotros, ¿cuánto tiempo ocupamos al día para preparar comida, alimentos y lavar los platos? Muchas horas. Perdemos muchas horas. Al ver el trabajo de ama de casa, es un trabajo muy pesado, de verdad. Preparar desayuno, almuerzo, cena, ¿sabe que al día cuántas horas ocupa para ir a comprar en el mercado o supermercado algún material? Más de 5 o 6 horas ocupa. A veces nosotros sentimos la necesidad de acercarnos más al Señor. Vamos a ayunar, vamos a dejar de comer. Entonces, todo el día para el Señor. Buenísimo para acercarse al Señor. Ya que logra acercarse al Señor, el Señor puede resolver algunas situaciones porque Él se acerca al Señor. Porque la promesa, yo me acercaré a quien se acerca a mí. Pero ayuno no tiene que ser un mérito para ver la obra de Dios. Oración no tiene que ser un mérito, sino un medio para poder acercarse a Dios. Por eso digo, yo dije en aquel momento de entrevistas, el Espíritu Santo se les cayó por la promesa, por parte del cumplimiento de la promesa. Desde el siglo I, cuando comenzó el primer avivamiento, también en el tiempo de la Reforma, los reformadores nunca pensaron en ser llamados reformadores, sino eran gente sedienta, hambrienta de la verdad. El avivamiento no inició en el lugar donde ayuna, en el lugar donde ora, sino en la biblioteca. Mientras tanto que un erudito católico, muy profundo estudio de la Biblia en oración, mientras tanto que leía la lectura bíblica profundamente, mientras tanto que estudiaba, el avivamiento inició en el lugar oscuro donde las cortinas estaban cerradas por la persecución de la Iglesia Católica. ¿Qué pasa? El mismo Espíritu Santo, mientras que uno trataba de acercarse al Señor a través de la Biblia, empezó a alumbrar los ojos del corazón de ellos. Comenzó a revelarle la esencia del Santo Evangelio. La justificación mediante la fe, no por las obras de la ley,
sin querer, ellos se convirtieron en cristianos, sin querer alcanzaron el conocimiento perfecto de la salvación, la justificación. Entonces el Espíritu Santo primero hizo un avivamiento en el corazón de aquellos estudiosos. La luz que llegó al corazón de ellos, no pudieron vivir con la boca cerrada. Cada vez que tenía una oportunidad, ante poco número de personas, mayor número, pero no importa, trataba de exponer lo que ellos habían visto. Esto finalmente llegó a ser avivamientos. Para el avivamientos, quiere enseñar al mundo que sea activista. Hoy en día muchas iglesias, muchos pastores son activistas. No son estudiosos de la Biblia, activistas. En el lugar del amor puro del Evangelio, el activismo se llena en diferentes iglesias. Actividades, pero no hay algo más importante. Muchas Martas, pero no hay una María que quiere prestar su oído al Señor. Atención, servicio, actividades. Parece que comparte mucha palabra al oírlo, el contenido del mensaje no es nutritivo. Una cita bíblica es pura su idea, opinión, o doctrina de su denominación. Por eso causa choque y pelea. Cristo nunca vino para crear una denominación. Toda clase de denominación y concilios, producto de los hombres, no es el producto del Espíritu Santo. El Señor nunca vino a crear iglesia presbiteriana, iglesia reformada, iglesia bautista, iglesia tal iglesia. Él solo vino para entregarse su vida para salvarnos. Los hombres crean divisiones. Quiere patentar con una marca, yo soy bautista, yo soy pentecostal, yo soy de Asamblea de Dios, yo soy de tal. Los pastores cuando se reúnan no tienen que tratar de defender la doctrina de su congregación, sino con el corazón humilde, con la Biblia abierta. En un ambiente de fraternidad, juntos vamos a estudiar la Biblia, juntos vamos a orar. Pero primero quiere sacar la doctrina de su iglesia. Entonces supuestamente provoca una pelea. Luego dice la unificación del cuerpo de Cristo. No tiene ninguna razón. Si busca la unificación del cuerpo de Cristo, no menciona la doctrina de tu denominación, sino hable de la Biblia. Hable del Señor Jesucristo. ¿Qué pasa? Para el avivamiento, el Espíritu Santo está listo. Solo falta un detonador. ¿Qué es un detonador? El interés. El interés en estudiar la Santa Escritura. Escudriñar la Santa Escritura. Abrir la Santa Escritura. Cuando escudriña la Santa Biblia, Santa Escritura, ¿qué sucede? Se activa la obra del Espíritu Santo. Ese es avivamiento. Mi respuesta fue muy simple. Al terminar mi respuesta, el locutor quedó con boca abierta. ¡Wow! El técnico del sonido, ¡wow! Decía, nunca he oído esta forma de comentarios. Y terminó el programa, salí, mientras que caminaba en diferentes ciudades de Puerto Rico, muchos me reconocieron. ¿Usted es el pastor que ayer salió en televisión o no? Sí. ¡Wow! Esa entrevista. Desde Estados Unidos mi comentario llegaban. ¡Wow! ¿Qué clase de comentarios? Esa situación me dejaba más desubicado. No dije algo extraordinario, algo básico de la Biblia, expliqué. ¿En qué época estamos viviendo? Es una época perdida, extraviada. Dejó la Santa Biblia.
Con la Biblia cerrada, ¿qué cosa podemos hablar de Dios? Conforme a mi recuerdo, mi memoria, con la Biblia cerrada, ¿qué cosa puede enseñar al pueblo? ¿Qué dice en el libro de Isaías 34, versículo 16? Isaías 34, versículo 16 dice así: inquirid en el libro de Jehová, leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Dice la Biblia, inquirir, escudriñar, leer detenidamente. Inquirir en el libro de Jehová. ¿Por qué tenemos que leer la Biblia detenidamente? Leer si faltó alguno de ellos, ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. La Biblia no es una obra literaria humana. La Biblia no es una obra literaria humana, sino es la palabra de vida, palabra de Dios que salió de su boca. Cada vocablo, cada verbo, cada oración, por la inspiración del Espíritu Santo, por la inteligencia de que el Supremo es Dios. Ninguna palabra se encuentra sin su compañera. Interpreta la Biblia, no hace falta. Tú no tienes que interpretar, solo sigue leyéndola. La misma Biblia te presentará la interpretación. Donde habla de algo o sea, aparentemente a mí me pregunta, sigue leyendo, luego más adelante dice, lo que dijo esto, ¿qué significa? La misma Biblia interpreta. Ya que no lee la Biblia, depende de su propia facultad de interpretar. Interpreta forzadamente, tuerce la verdad del Señor Jesucristo. Y que dice, inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos, ninguno faltó con su compañera. Porque su boca mandó y nos reunió su mismo espíritu. Por ejemplo, lo que San Mateo capítulo 7, versículo 21 dice, no todos los que me dicen en los días finales, en el día de juicios, ante tribunal, no todos los que me dicen, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad del Padre Celestial. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, cuando estaba en la tierra, en tu nombre he bautizado, he profetizado, ¿qué quiere decir? Fue ministro. En tu nombre he bautizado, en tu nombre he predicado, en tu nombre he profetizado, en tu nombre he hecho sanidad y milagros. Yo os declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldades. Lo que nuestro Señor Cristo dijo, no se dirige a gente secular, gente que no conoce a Dios. Ante tribunal, en los días finales, muchos que tenían confianza de que eres el Hijo de Dios, el Señor les dirá, dice, muchos me dirán, Señor, Señor, yo he sido tu profeta, yo he sido un pastor, incluso en tu nombre pude echar fuera demonio y pude hacer mucho milagro. Yo os declararé, nunca os conocí, hacedores de maldades. Entonces muchos lectores al leer esa cita bíblica se atemorizan. ¡Ay, me da miedo! Aquí dice, sino los que hacen la voluntad del Padre Celestial. Para que no me suceda esto, yo tengo que ser un hacedor de la voluntad de Dios. Se esfuerza, se esfuerza, se esfuerza. De ese púlpito así enseña a su gente. Sin saber, solo si sigue leyendo, más adelante el mismo Jesús interpreta qué es la voluntad del Padre Celestial
que Él quiere que la gente haga. Solo por su inteligencia interpreta. San Juan capítulo 6, versículos 30 y 31, Jesús dijo, esta es voluntad del Padre, que yo salve a todos a quienes a mí me entrego. Esta es la voluntad del Padre para vosotros. Todo aquel que vea al Hijo, cree en Él, no se pierda, sino tener vida eterna. La voluntad de Dios para los seres humanos no es obra. Fijamente ver al Hijo, creer en Él obtener vida eterna es la voluntad de Dios, que Él quiere que seres humanos hagan. Entonces podemos entender quiénes serían los que en los días finales dicen que ellos fueron activistas, muchas obras hicieron. Jesús, yo os declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldades. En nombre de Jesús, muy convencidos y convertidos son diferentes. Hay muchos convencidos, muy pocos convertidos hay. Solo convicción, pero no llega a ser convención, no llega a ser convicción y certeza. Entonces, no quiere ser convertidos, sino convencionados. Me parece excelente, pero aún no se ha convertido. No conoce todavía al Cristo. Según tu explicación, tu presidente, excelente, yo lo admiro, quisiera verlo, hasta ahí. Pero nunca tuvo encuentro personal, sino un encuentro en el lugar público, desde la distancia. Eres tu presidente, de quien siempre tú hablabas. Excelente persona, me gusta su forma. Está muy convencido. Pero ¿qué pasa? No quiere convertirse. En el tiempo del diluvio de Noé, nunca importó la distancia, sino el punto principal, estar adentro y afuera. Pero yo estuve a un metro del arca del Noé, te mueres. Yo estuve a 50 centímetros, te mueres, te ahogas. Por supuesto, porque yo estuve a 1 kilómetro del arca de Noé, por eso yo morí. A 1 centímetro te mueres. La promesa, adentro. Adentro. Está en Él o fuera de Él. La distancia no importa. Pero muchas personas, yo estuve muy cerca, dice. Estuviste cerca, ese es tu problema, porque nunca estuviste adentro. Nunca dijo alguien, cuando esté cerca de mí tendrá la vida eterna. No, si viene a mí, dice. Viene a mí. Estoy a la puerta. Si alguno oyere mi voz y luego abriere la puerta, solo oyere y gustarse, no. Luego de gustarse, abriere la puerta, aceptar, convertirse, yo entraré a Él, cenaré con Él, Él conmigo. Esa es la promesa. Pero la gente interpreta la Biblia según su manera, en vez de seguir leyendo la Biblia. Yo llevo este camino como 40 años. No sé qué cuántas veces la Biblia completo he leído. ¿Por qué digo que no sé? Porque he leído muchas veces. 20 veces, 30 veces, mucho más. Dejé de contar cuántas veces. Si tú realmente quien desea compartir la palabra de Dios, tú mismo no estás bien instruido, profundizado, que vas a poder compartir al pueblo. Tu opinión, tu experiencia, tu excelente idea,
Tal vez eres excelente orador, no es un verdadero predicador. Porque el discurso de un orador excelente, pero una prédica es diferente. Prédica tiene que ser con concordancia, coherencia, perfecta concordancia bíblica. No es decir lo que te parece bien, sino con concordancia bíblica. Cada cosa, confirmar con la Biblia. No con tu opinión, sino con la Biblia. Hermano, busque tal capítulo, aquí dice así. Busque tal libro, tal capítulo, aquí dice así. Mientras tanto que uno de esta forma está exponiendo, el mismo Espíritu Santo trabaja en el corazón del público, ilumina el corazón de ellos, les da el convertimiento. Ah, es así, de verdad, cierto, es muy cierto. Así dice la Biblia, le viene la convicción y se convierte en hijo de Dios. Ya entonces, si nosotros leemos profundamente la Biblia nos visualiza sobre el plan redentor, plan de la salvación de Dios antes de la fundación del mundo. Desde inicia el primer libro, la primera página, el primer capítulo del primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 1. Durante 6 días de creación, en el día cuarto Dios crea 2 lumbreras, mayor y menor, el universo solar. ¿Qué pasa? En el día cuarto Dios crea el sol y la luna para que se señoreara en el día y la noche, y las estrellas se sirvieran para señales y sazones y tiempos. Ahí nace el concepto de nuestro tiempo, nuestro calendario, nuestro día y noche. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué fue en el primer día? En el primer día, las tinieblas que eran muchas. ¿Cuál era la luz que el primer día Dios iluminó? En el día cuarto, si apenas crea el sol y la luna, donde nace el concepto de nuestra oscuridad, la noche, el día. Entonces, en el primer día, aún antes de ser creado el sol, la luna, ¿qué eran aquellas tinieblas que eran muchas? ¿Qué era aquella luz que prevaleció a las tinieblas? Mucha gente no leen la Biblia bien detenidamente, lee superficialmente. Por eso hay algunos burlones. Tan solo 6 días Dios ha creado todo el universo, habla cosa absurda, dice. Billones de años, según el estudio de los científicos. Habla cosa muy tonta, porque nunca ha leído la Biblia. El día de Dios del libro de Génesis capítulo 1, el primer día fue el primer día, segundo día, antes de la creación del sol y la luna. El día de Dios no era el día nuestro. El día de Dios por eso puede ser para nosotros 1000 años, 1.000.000 de años. Porque antes del nacimiento del concepto de nuestra hora, nuestro día y noche, nuestra semana, nuestro mes, nuestro año. Porque el día cuarto apenas crea 2 lumbreras. Entonces, en el primer día, ¿qué fue aquella luz? ¿Qué fueron aquellas tinieblas? En el principio Dios creó al cielo y la tierra. El versículo 2, la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas eran muchas sobre el abismo. O sea, entre el versículo 1 y 2, según el concepto de nuestros tiempos, ¿cuánta distancia podría existir? Nadie se sabe, porque era el tiempo
antes de la creación del concepto de nuestros tiempos. En el mundo eterno de Dios, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entre el versículo 1 y 2, ¿cuántos años de distancia, espacio existiría? Nadie puede saber. Un día Dios se fijó a la tierra nuestra. La tierra estaba vacía, desordenada. Las tinieblas eran muchas sobre el abismo. Ya cuando Dios estaba describiendo sobre el estado de la tierra ¿en qué lugar se encuentra? Sumergido bajo profundidad de aguas. Ni siquiera estaba descubierta. Los ojos de Dios vio la tierra sumergida bajo muchas aguas. Vio la tierra ahogada, además desordenada, vacía. Y además sobre la tierra había muchas fosas. Sobre aquellas fosas las tinieblas se reposaban. Entonces, es un estado desagradable para Dios. Podemos entender entre versículo 1 y 2, hubo una rebeldía. Hubo una batalla y guerra. Cuando Dios crea las cosas, Él es Dios del orden. Él crea bien ordenado. Pero ¿qué pasa? La tierra se encuentra desordenada. Alguien trabajó contra Dios. Vacía, muchas tinieblas sobre el abismo. Dios vio sobre la tierra la operación diabólica. Aquella tiniebla no es la oscuridad de la noche, no es la sombra de la noche. La noche ni existe. Es una potestad, una manifestación que protesta contra la gobernación de Dios. Vio, nada le pareció bien y dijo, sea la luz. Fue la luz. Las tinieblas querían prevalecer, pero no pudieron. No pudieron prevalecer a la potestad de la luz. Se corrieron, se escondieron en las fosas. Fue bueno para los ojos de Dios. Dios llamó la luz el día, las tinieblas noche. El concepto del día, la noche de Dios, cuando está presente el Señor, es el día. Donde el Señor no puede estar presente, ausente por la oposición, es la noche. Nuestro Señor Jesucristo también usó el mismo concepto. Mientras tanto que yo estoy con vosotros, aún es el día. Pero se os vendrá la noche. El tiempo que el Señor no va a poder estar presente con ellos. Entonces, aquella luz, es obvio, no es luz del sol, ni reflejo de luz del sol a través de la luna. Otra luz. San Juan capítulo 1, el apóstol Juan tomó lo de Génesis capítulo 1, en el principio era Dios. Y era el verbo. Verbo con Dios. Dios con el verbo. Y verbo era Dios. En el principio era verbo. Dios usó el verbo. Si no hubiera usado el verbo, nadie podría conocer a Dios. Por haber usado el verbo, todo lo que el verbo dijo quedó escrito. Por el verbo conocemos al Dios invisible.
Entonces el verbo es Dios. En el principio era el verbo. Imagínense, cuando yo trabajo solo, nunca uso verbo. En silencio yo trabajo. Pero cuando un obrero siente la necesidad del uso del verbo, él habla. Cuando siente o presiente, siente que alguien, un espectador o un compañero está sentado, o por ahora nadie, pero presiente que en un futuro cercano la gente va a querer saber yo qué he hecho. Entonces tengo que usar el verbo para que todo quede registrado. Para que ellos leyendo esta obra, leyendo ese libro, puedan conocerme. Si Dios en el principio no hubiera usado el verbo, la humanidad hasta ahora no podría conocer a Dios. Porque Él habita en medio de una luz inaccesible. Nadie puede tener acceso con Dios. Nadie vio a Dios. Apóstol Pablo, en la 1 Timoteo capítulo 6 dijo, nadie vio a Dios y nadie verá. Lo que Moisés vio nunca fue la mano de Dios, nunca fue la espalda de Dios, sino ángel de Dios. Porque Dios no tiene cuerpo. Dios cuando quiere demostrar su poder, usaba como mediador ángel antes de la venida de Cristo. Era dedo del ángel, era mano del ángel, era la espalda del ángel. Nadie vio a Dios y nadie lo verá. Porque Él habita en una luz inaccesible. Entonces Él sintió la necesidad de hacernos conocer. Hacernos conocerle. Por eso Él decidió el uso del verbo. Cuando usa el verbo por su verbo, le conocemos. Pues en el principio, si no había ningún espectador, no era necesario Jehová dijo, lo que dice Jehová dijo, ni siquiera decirlo, solo pensar en su pensamiento, haya luz, fue la luz. Pero usó el verbo, sea la luz, fue la luz. Cada cosa con su verbo comienza a crear. Pues el verbo es Dios, en el verbo hay un cariño hacia seres humanos. En el verbo hay una defensa hacia consolación a seres humanos. Por eso, en el verbo había vida de los hombres, dice. Una defensa, una consolación, inclinación hacia el favor de seres humanos. Para que más adelante por el verbo conozca a Dios. Aquel verbo fue hecho carne. Se encarnó como la gloria del Hijo unigénito de Dios. Es nuestro Señor Cristo quien dio a conocer a Dios invisibles. Con el tiempo, aquel verbo se evoluciona. El verbo se viene en carne y sangre. Como la gloria del Hijo unigénito de Dios. No es la creación. Los testigos de Jehová, los mormones enseñan que Jesús es una criatura. Jesús no es criatura, es blasfemia. El verbo encarnado. Para nosotros, para que nosotros podamos entender, lo llamó el Hijo unigénito de Dios. No lo engendró, sino era, ya estaba, era. Solo se vino en condición del Hijo. Ese es Cristo. Entonces podemos entender, aquel verbo dijo, sea la luz. Fue la luz. Aquella luz que salió del verbo. Aquella luz que las tinieblas no pudieron prevalecerla. Es Jesús. Pues Él cuando vino, Él dijo, yo soy la luz del mundo. Todo aquel que me sigue, no andará más en las tinieblas. Cuando Jesús, esa expresión, yo soy la luz del mundo, el grupo élite de Judea se burlaron. Luz,
solo conocemos dos luces, la luz del sol, la luz del candelabro en el tabernáculo, en el templo. Por eso dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz verdadera. Habla blasfemia. Conocemos dos luces, la lumbrera del sol, la luz del resplandor del sol y también alumbrado del candelabro del templo. No te conozco. Yo soy la luz del mundo. Todo aquel que viene a mí tendrá la vida eterna. La luz que en el principio era, vino en carne y sangre en este mundo. Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa? El apóstol Pablo, como un especialista sobre este tema, en el libro de Corintios dijo, en el principio como resplandeció hacia las tinieblas, de la misma manera Dios resplandeció la luz del santo evangelio que había en el rostro del Señor Jesucristo. ¿Qué pasa? En el rostro de Dios había una luz. Aquella gloriosa luz vino al mundo como hijo unigénito. Explica, aquella luz era Cristo, dice. Entonces, Génesis capítulo 1, aún es el tiempo antes de la fundación del mundo. Antes de la creación del ser humano, hubo una guerra entre Dios y los espíritus malignos, encabezado por su líder, originalmente era jefe de ángeles, arcángeles, Lucero. Sobre esta batalla, en el libro de Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28, está descrito con muchos detalles. ¿Quién era Lucero? El jefe de los arcángeles era un querubín, poderoso querubín. ¿Cómo se corrompió? Por muchas contrataciones, dice. Ya que los ángeles totalmente están estructurados bajo un sistema jerárquico. Jehová es el máximo mandatario. Luego, querubines, protectores de la gloria de Dios, serafines, arcángeles, ángeles. El ángel más poderoso del cielo, por muchas contrataciones, se corrompió tu sabiduría, dice. Él vio millares de ángeles, tantos arcángeles, aunque eres un vocero nada más, pero según su punto de vista, todo a él le hacen caso. Pero en realidad, eres un vocero. Por muchas contrataciones, se confundió. Yo soy poderoso. ¿En qué soy menos que él? Yo me subiré, me sentaré en el trono de él, seré igual a él. La rebeldía se manifestó. Incluso muchos ángeles fueron arrastrados porque era poderoso y hermoso. Y Dios, aquellos rebeldes, lanzó del cielo hacia la tierra. El jefe llamó en hebreos contrario Satanás. Satanás significa adversario, contrario, enemigo de Dios. Y también los ángeles que a él les eligieron demonios, espíritus inmundos. Entonces la Biblia, ¿qué nos visualiza? Antes de la caída del hombre, ya la Biblia predestinó. ¿Qué predestinó? Todo aquel que elige a la luz, todo aquel que se une al verbo, en él tener vida eterna. Todo aquel que elige al grupo rebelde, perdición eterna. Ya Dios tenía plan de la salvación
La salvación no depende de tu comportamiento, no depende de tus méritos, depende de tu decisión, tu elección, a quién quiere elegir. Por la fe a Cristo, vida eterna. Con tu terquedad quiere elegir a Satanás. Entre gente que sigue a Satanás, hay muchos moralistas. Humanamente son gente buenísimas, de muchos méritos, digno de respeto. Hay mucha gente, entre gente secular, no solamente gente que se pierde, hace la vida desordenada. Hay gente que hace una vida ejemplar que seguir. Ya que tiene muy buen mérito, muy buena obra, aunque no conoce al Cristo, irán a la vida eterna, ¿no? Porque tiene muchos méritos, muchas obras. Ese es el humanismo. Es una filosofía muy humanista. Para Dios, gente perdida, porque pertenece a Satanás. Dentro de la iglesia católica y evangélica, hay algunos que enseñan, compórtate bien, Dios te va a bendecir. Si nos comportamos bien, Dios nos bendice. La única razón por la que nos bendice por el Señor Jesucristo. Nuestra buena conducta sí sirve como buen testimonio para gentes seculares, para propagar la virtud en Cristo Jesús. Pero nuestro mérito en sí no puede ganar favores de Dios. Lo que gana a favor de Dios, la sangre del Señor Jesucristo. Se confunden. En el lugar de fijarse en la obra redentora de Cristo, el enfoque quiere trasladar en las obras nuestras. Y cada día la prédica más humanista, cada vez más opinión humana. La iglesia no parece donde se imparte la palabra, sino se imparte la moralidad. No se imparte la palabra de vida, sino se imparte una educación emocional, superación personal. Cada vez más confuso. Es una prédica, una charla de la superación personal. Es una prédica de la vida eterna o una excelente conferencia de la posibilidad humana. El positivismo, o se llama positivismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que enseña? ¿Es una filosofía o lavado del cerebro? ¿Una excelente conferencia o es una prédica? Confuso. Entonces, la Biblia aquí explica a nosotros, desde el principio, Dios llamó a la luz el día, las tinieblas la noche. Luego no dice, era bueno para los ojos de Dios. ¿Qué quiere decir? No fue su voluntad, de su gusto, dividir dos áreas. Hacer una área de perdiciones. Nos hace entender, Dios está preparando un lugar de perdición, donde será llamado noche. Por la necesidad lo hizo, nunca lo hizo gustosamente, necesariamente lo hizo. Entonces el libro de Génesis capítulo 1 ya se manifestó, el plan de la salvación. Esta luz con el tiempo visitará al mundo humano. Todo aquel que lo acepta, lo cree, en él hay vida de los hombres. Luego capítulo 3. En la tierra las tinieblas se corrieron, pero no se rindieron. Estuvieron escondidos. Pues Dios luego de crear el hombre, una de orden que le da, que guardase. Cuando nosotros usamos palabra guardar, guárdalo bien. ¿Cuándo usamos esas palabras? Cuando existe probable enemigo potencial. Y digo, cuídalo bien.
guárdalo bien, el huerto de Edén, mis palabras. Porque Dios a Adán estaba insinuando, hay un enemigo que pronto que querrá engañar a Adán. Pero si tú guardaras mi palabra, permaneciera en mi palabra con fe, no te va a pasar nada. Aunque en cuanto al poder, eres inferior, porque tu enemigo es muy poderoso, porque él se desafió contra mi autoridad. Él no te considera por su rival, sino una presa fácil. Pero mientras que tú permaneces con fe en mi palabra, él no puede hacer ningún daño. Hasta que tú con tu propia voluntad a él se le entregue. Si tú permaneces con fe en mi palabra, no te pasa nada. Finalmente llegó el día que Dios mencionó. Satanás, en el cuerpo de un animal, antes de la caída del hombre, el animal más astuto de todo el campo, la serpiente, no actual serpiente, sino la serpiente antes de caerse en maldición. El animal más astuto, suficientemente agradable y bonito para distraer el interés de mujer. Satanás se apoderó del cuerpo de de la serpiente. Finalmente, con el engaño, con la mentira, logra corromperlo. Logra corromperlos. Entonces, con su mentira, el hombre, en vez de seguir eligiendo a Dios, dejó de confiar en Dios, eligió a Satanás con su propia voluntad. Cayó en manos de Satanás. ¿Qué pasa? Dios tiene plan de salvarlos. Es una batalla y guerra entre dos espíritus, dos potestades. La potestad de la luz, la potestad de las tinieblas. Dios contra Satanás, Satanás contra Dios. El hombre cayó. Satanás se alegró por fin. Aunque allí yo no pude sentarme a tu trono, acá sí soy rey. Acá soy dueño. Acá soy príncipe. Acá soy Dios. Pero Dios tenía prevención. Antes de echar a Adán y Eva del huerto de Edén, Dios le dice una palabra de clave. Entre tu simiente, la simiente de mujer, pondré enemistad. Tu simiente morderá al calcañar de la simiente de la mujer. La simiente de mujer romperá tu cabeza. Según la Biblia, ningún hijo de Adán considera como simiente de la mujer, sino hijo de Adán. Pero Dios especificó, vendrá la simiente de la mujer. Entonces enfatizó un hijo que iba a venir sin alguna relación con el hombre. En realidad no es el hombre, aunque perfectamente viene en la condición del hijo del hombre. Aparentemente, la encarnación del Verbo y el Espíritu Santo en esta tierra. Entre tu simiente, la simiente de la mujer, pondré enemistad. Tu simiente morderá al calcañar de la simiente. Ya una víbora venenosa pica el tobillo de una persona que le causa la muerte dolorosa. Entonces, Dios insinuación profética. Tú lograrás matarlo. Pero no te ríes. Él romperá tu cabeza.
también insinuó la victoria contra la muerte, la resurrección. Tu simiente morderá el calcañar de la simiente de la mujer, pero la simiente de mujer romperá tu cabeza. La cabeza, ¿dónde está la potestad de la víbora? Pero víbora, por su característica, aunque su cabeza está destrozada, dura horas que su cuerpo moviéndose. Una persona cuando no confirma qué pasó con su cabeza, solamente ve su cuerpo, cree que aún está viva, pero muerta. Su cabeza está destrozada, solo su cuerpo sigue moviéndose. El mundo incrédulo que no conoce la verdad, la victoria que Cristo obtuvo, no ve la cabeza destrozada de Satanás, solo ve su cola que sigue moviéndose con poder engañoso y dice, ¡wow, poderoso! Está vivo, dice. No es así. Él romperá tu cabeza. Cuando Jesús resucitó, rompió la cabeza de Satanás. Su poder es fuerte, pero falso. Su poder, pero engañoso. Para quienes no lo conocen, tiene gran poder y efectúa. Pero los que conocen la verdad, inútil. Nada le puede hacer. Sé que tú estás muerto. Ya que tú eres un ser inmortal, nunca puede experimentar una muerte física, pero en el sentido función y poder, estás muerto. Estás muertos. No tiene ningún poder sobre mi persona. Y luego Dios, primero a Adán, es una revelación, le instruyó. Y teológicamente denominado el Evangelio Adámico. Una de sombra del Evangelio a Adán, estilo de Adán, enseñó. Vendrá la simiente de mujer. En el corazón de Adán nació una fe de que, no sé exactamente en qué momento, vendrá el hijo de la profecía. La esperanza del mundo. Es la vida de este mundo. El Salvador. No sé qué significa la simiente de la mujer, pero como dijo, cuando llega el momento no se enseñará más qué es lo que significa la simiente de mujer. Más adelante en el tiempo del profeta Isaías, Dios describió más. He aquí, una virgen concebirá hijo. Dará a luz un hijo, el cual será llamado Emmanuel. Dios con nosotros. Ahí Dios especificó más qué significa la simiente de la mujer. El hijo que nace por una virgen y por la concepción del Espíritu Santo. Dios, el verbo encarnados. Entonces, el Cristo, ser cortado de la tierra por el ataque de Satanás, luego romper la cabeza, la resurrección. Antes de echarlo, una vez más enseñó, pero creo que a él le hace falta más, un poco más de instrucción, el conocimiento del Evangelio. Adán, quítate ese delantal hecha de hoja del higo. Ese vestido no te sirve. No sirve, mira cuántas piezas se han caído ahora. Otra vez tú te sientes avergonzado delante de mí. Quítalo. Le hizo túnicas de pieles. El segundo, vestidos. El libro de Génesis capítulo 3, después que el pecado se introdujo, podemos ver dos vestidos. El primer vestido hecho por la mano humana, hecha de hojas del higo. El segundo vestido hecho por mano de Dios, hecho por la piel de un animal inocente. Por eso el vestido bíblicamente representa la justicia, porque por sentirse culpable, ellos hicieron túnicas, o sea, túnicas delantales. Entonces, aquel vestido no es simplemente un vestido, sino lleva el carácter de la justicia. Entonces, el primer vestido hecho por hoja de higo, justicia propio del hombre. Justicia humana.
justicia humana nunca me puede defender perfectamente delante de la presencia de Dios. Porque la justicia humana se marchita, se seca, se cae. No es una verdadera justicia. Con justicia humana alguien quiere acercarse a Dios. Hay un momento que puede tener una mejor condición, pero no dura mucho tiempo. Mi santidad se va, mi justicia se va. Veo mi injusticia, mi maldad. Entonces aquella justicia falsa, aquella justicia imperfecta. Luego Dios te Adán, quítalo, eso es una basura que nunca te puede cubrir, nunca te puede dar paz para conmigo, porque no es justicia, quítalo. Delante de Adán Dios le mostró de dónde consigue piel de animal. No por alguna industria, sino tuvo que matar un animal limpio delante de Adán. Adán por primera vez presenció la muerte de una vida inocente. Seguramente le espantó. Mira esa cosa rojo. No tenía conocimiento de sangre. Mira esa cosa, lo rojo que se chorea sobre su cuerpo. Y choreaba, luego se moría. Una instrucción. La paga del pecado es la muerte. La vida de la carne está en la sangre. Dios la ha dado para la humanidad, para la remisión de pecados. Lo que Moisés más adelante iba a recibir en el monte Sinai, Adán de anticipado ya había aprendido. La paga del pecado es la muerte. La paga del pecado no es lágrima. La paga del pecado no es esfuerzo. La paga del pecado no es nuestro sudor. La paga del pecado es la muerte. La vida de la carne es la sangre. Dios regala aquella sangre del animal limpios para remisión del perdón de pecados. Con aquel piel hizo túnicas de pieles. Adán se vistió de túnica de pieles. Sombra. Es una sombra de bienes venideros. Sombra de los que son excelentes, buenos que están por venir. El vestido que Cristo iba a dejar al mundo. Su propia justicia. Dejar al mundo, llevar nuestra culpa y nuestro pecado en su cuerpo, ser sacrificado, repartir a nosotros su justicia. En el libro de Génesis capítulo 3 vemos bastantes instrucciones que Dios enseña a Adán el sagrado conocimiento del perdón de los pecados por medio de un Cordero de Dios. Adán aprendió el Evangelio. Ahora nosotros podemos entender por qué Dios aceptó a Abel y su ofrenda, a Caín y su ofrenda no. Esta enseñanza que Adán recibió de parte de Dios es el Evangelio, aunque de manera muy principiante, pero él recibió esta enseñanza tan importante, el conocimiento del Evangelio, luego de ser echado del huerto de Edén, a sus hijos cada día a ellos se les contaba. Pero Caín lo ignoró. Llegó a ser grande, sintió la necesidad de ofrecer una ofrenda para recibir bendición de Dios. Él quería dependerse de sus méritos. Se burló del anuncio de sus padres. Pero Abel fue diferente. Abel sí creyó. Al momento de ofrecer ofrenda a Caín, yo no estoy de acuerdo. Esa cosa tonta que nuestros padres en toda nuestra vida han contado, yo no estoy de acuerdo. Yo, con mi esfuerzo, con mi afán, mi sacrificio, puedo ganar el favor de Dios.
muy autoconfiado, siendo el hijo del hombre pecador, por lo tanto, él también pecador, equivocado. Entonces, él es cabeza de todos los religiosos legalistas, padre de todos los legalistas religiosos. Con tu esfuerzo, con su legalismo, con tu esfuerzo, con tu obra, con tu sacrificio, puede ganar el favor de Dios. A ver, no. Por eso en Hebreos capítulo 11, versículo 4, que dice, por la fe Abel, no dijo, por el mayor esfuerzo, por la mayor obra, sino por la fe Abel ofreció un sacrificio más excelente que lo de Caín, por el cual recibió testimonio de que era justo, siendo el hijo del pecador, él recibió testimonio de para Dios, tú eres mi justo, quien vive por la fe. ¿Por la fe en qué? En el evangelio que Dios enseñó. Tú eres mi justo. Ahí podemos ver cómo tuerce la historia muchos pastores, muchos sacerdotes. Cómo lo interpretan, como que Abel, por haber ofrecido una excelente ofrenda de la primera, pero Caín, segunda y tercera. Cómo tuerce la esencia de las historias. No por el mayor y menor esfuerzo, no por la calidad de ofrenda, sino la clase de ofrenda. Totalmente otra modalidad. Uno es de la fe, otro es de su esfuerzo. Uno con el primogénito, cordero, el otro con la fruta de la tierra, dice. Pero en el libro de Génesis capítulo 3, antes de capítulo 4, la tierra a tu causa será maldita. Dios maldijo la tierra, con el sudor de tus rostros comerás. Tú labrarás la tierra, pondrás tu esperanza en la tierra, trabajarás sobre la tierra te producirá cardos y espinos. Dios maldijo la tierra, maldijo el sudor del hombre. Caín ofreció con la fruto de la tierra, dice. Dios no especifica. ¿Por qué? Para él no hubo ningún sentido de especificarlo. ¿Por qué? Fruto de la tierra, solo fruto de la tierra, maldito. Pero Abel ofreció el primogénito del cordero. De ahí nace el concepto que el Mesías iba a ser llamado el Cordero de Dios. El Cordero que Dios eligió. ¿Para qué? Que quite el pecado del mundo. Entonces Abel ofreció por la fe una ofrenda más excelente que la de Caín. Es de la fe. Según Romanos capítulo 10, nos explica muy bien. La fe es el resultado de unos cuantos procesos. La fe es por el oír. El oír es de la palabra de Dios. Para que haya una fe, primero debe haber anticipadamente un anunciador de información que es verdad. Por la fe Abel, para que Abel pudo obtener la fe anticipadamente, que tuvo que haber un anunciador. ¿Quién fue quien anunció esta modalidad para ofrecerla a Dios? Su padre Adán, su madre Eva. Ellos, ¿de quiénes lo recibieron? De parte de Dios.
Por la fe en el Evangelio. Evangelio es griego, en español, buenas nuevas. Buena noticia. Por la fe en aquella buena noticia que había oído de Dios, que Dios iba a mandar su Hijo como el Cordero de Dios, que quite el pecado del mundo. Por la fe ofreció una ofrenda más excelente que la de Caín. Por la fe alcanzó a recibir un testimonio de que, de parte de Dios, tú eres mi justo. ¿Cómo siendo un hijo de Adán pudo recibir el testimonio de parte de Dios de que eres justo? ¿Su justicia en qué consiste? La fe en la obra redentora del Mesías. Por la fe recibió la justificación. Quien recibe la justificación para Dios es justo. Recibió testimonio de que él era justo. Dice. Ya nosotros podemos ver desde Génesis capítulo 1, lo que yo estoy exponiendo a ustedes, la providencia de Dios a los seres humanos, bajo un perfecto plan. No se está mandando hacia una sola dirección. Y también nos permite instruir más instrucción, antes de instrucción de la ley de Moisés. Instrucción del perdón, la noticia del perdón de los pecados por la obra del Mesías. Desde el principio en el cerebro de Dios, lo que Él planeó, la obra redentora mediante la fe en la obra redentora, seres humanos ser libres, ser perdonados. Entonces, ¿qué es función de Moisés? ¿Para qué sirve la ley? Desde el principio, el plan original si fuera la fe en Cristo Jesús. ¿Para qué nos agregó la ley? La ley también tiene una función. Es una instrucción de Dios para el conocimiento del pecado. Encerrar a los seres humanos bajo el juicio, llevar al pie del Cristo. Nadie se gloríe como hubiera logrado la salvación por sus propios méritos. Si alguien quiere gloriarse, que se glorie en Cristo Jesús. Dar gloria al Cristo. Todos los seres humanos, por la misericordia, por la gracia, por la compasión de Dios, con nuestra obediencia, que es la fe. Unirnos con Dios con una obediencia es la fe. Medio de la fe en el amor, en la misericordia, en la compasión de Dios, ser rescatados, ser libertados, ser justificados, llegar a ser constituidos justo, hijo de Dios, era el plan de Dios. Hacia ese plan no se está encaminando. Ya que es la primera sesión, la sesión de introducción sobre el tabernáculo. Todo lo que estoy exponiendo a ustedes tiene mucho que ver con el tabernáculo. Porque Dios no se está direccionando hacia la puerta del tabernáculo. Tomemos un poco de descanso, luego vamos a continuar. Gracias por sus atenciones. Gracias. 내가 날마다 주를 선택하며
tomar nuestros asientos para dar inicio a la segunda sesión. En el canal de Facebook Congreso de Líderes Cristianos Bolivia y en YouTube Misión Buenas Nuevas Bolivia. Ustedes también pueden luego buscar, ¿no?, el video, pueden escucharlo, compartirlo, comentar. Que el Señor bendiga a todos. Adelante. Hola, hola, hola.
pueblo es un pueblo de oración, cántico nuevo y ofrenda al Señor. Mi pueblo es un pueblo vencedor por la preciosa sangre de Jesús. Aleluya, aleluya. A ver cómo canta el pueblo. Señor mío, aleluya, 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 Señor mío. En Bolivia se adora al Señor de los señores, por sus ritmos, por sus cantos. Bolivia es pueblo de Dios. Le alabamos, le exaltamos, su nombre glorificamos. A Jesús le proclamamos, Bolivia es pueblo de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. A ver cómo cantan los siervos al Señor. Señor mío. Vamos. Aleluya, 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 Señor mío. Mi pueblo es un pueblo de oración, cántico nuevo y ofrenda al Señor. Mi pueblo es un pueblo vencedor por la preciosa sangre de Jesús. Aleluya, 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 Señor mío. Aleluya, 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 Señor mío. Este tema es muy conocido, una alabanza muy reconocida en todas las iglesias, titulado Clama a mí, dice el Señor.
mí, dice el Señor, yo te responderé. Si no tienes dinero y no tienes quien te dé, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Sanidad, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Si te sientes enfermo y no tienes sanidad, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Este tema vamos a dedicar a todos los siervos que hoy nos visitan, también Pastor Pablo Schiller, y a nuestros siervos de nuestra misión Buenas Nuevas. Del mundo van saliendo misioneros, llevando sus buenas nuevas, mensaje liberador. Unos van por los collados y otros por los novatos, dando las buenas nuevas, mensaje liberador. Ay, van saliendo con sus mochilas al hombro, dejando sus casas misioneros de mi tierra. Ay, quién sabrá cuándo ellos regresarán. Solo Dios sabe el destino que alumbra el camino de los misioneros.
collados y otro por los nevados, trayendo las buenas nuevas, mensaje liberador. Su mensaje es para todos los seres humanos, trayendo las buenas nuevas, mensaje liberador. Ay, van saliendo con sus mochilas al hombro, dejando sus casas, van misioneros de mi tierra. Ay, quién sabrá cuándo ellos regresarán. Solo Dios sabe el destino que alumbra el camino de los misioneros. ¿Y tú qué harás? Eso lo dice el Señor. ¿Y tú qué harás? Eso lo dice el Señor. Todavía hay almas que salvar, todavía hay almas que salvar. Hermano, no desmayes, vamos a la lucha, que Jesús es nuestro capitán. Vamos, rescatemos a las almas perdidas, cumpliremos nuestra misión. Todavía hay alma que salvar, todavía hay alma que salvar. Por el mundo guíame, Señor, a llevar tu palabra. Muchos te necesitan, Señor, todavía hay alma que salvar, todavía hay alma que salvar. Cumpliremos nuestra misión.
Bien, pastores, líderes cristianos, nos estamos regocijando con la palabra del Señor también. Amén. Bien, entonces voy a presentar al pastor y doctor en Teología y Educación, Pablo Shin, quien es director general de la Misión Buenas Nuevas y presidente del Congreso de Líderes Cristianos CLF en México, Centroamérica y el Caribe. Y también profesor del Good News Theology School, la Escuela de Teología de la Misión Buenas Nuevas. Con fuertes aplausos. No, gracias. Vamos a seguir compartiendo, retomando el tema que en la primera sesión compartidos. En la parte del trasfondo histórico, ¿por qué se necesita el tabernáculo? Entonces, el plan de Dios, el huerto de Edén, en algún sentido era una morada para Dios. Y es muy diferente cuando una persona lee un capítulo, un libro del Antiguo Testamento o Nuevo Testamento y seguir leyendo la Biblia muchas veces. Porque cuando una persona lee la Biblia muchas veces, conforme al índice, después de ciertas veces de leer la Biblia, puede recobrar una vista para poder ver el panorama bíblico. La Biblia nunca habla de un solo acontecimiento. Existe como un río muy grande, la corriente, una dirección, corriente. Entonces, lleva el corazón del rector hacia un destino. Entonces, como un río fluir del agua, quiere llevar nuestro corazón hacia un destino que Dios destinó. Por eso, históricamente, el Antiguo Testamento se escribió antes del Nuevo Testamento, pero cuando lee de la forma repetida, nos visualiza todo lo que antiguamente existieron, fueron creados de un diseño, un modelo que existe en el cielo. Por ejemplo, el huerto de Edén. En el libro del Apocalipsis habla del tercer cielo, el paraíso del cielo. ¿Por qué se dice el tercer cielo? Es el concepto bíblico. La Biblia habla de primer, segundo y tercer cielo. Pues en el día de inauguración del templo de Salomón, Salomón en su oración manifiesta: cielo de cielos de cielos. No será suficiente para que Dios pueda habitar. Habla del cielo de los cielos, cielo de cielos, tercer cielos. El primer cielo, el cielo nuestro, la expansión. El segundo cielo, el espacio del universo. El tercer cielo, un cielo más allá de cielos. En donde Dios vive, pero por eso los astronautas, yo me fui al espacio, no vi el reino de Dios, entonces es una mentira. La Biblia dice el reino de Dios no está en el espacio. El reino de Dios no es una estrella, sino de otra dimensión. Cielo de cielos de cielo, tercer cielo. En el libro del Apocalipsis podemos ver el tercer cielo, pero es sorprendente, según la descripción bíblica, muy semejante,
o sería, mejor dicho, el diseño del huerto de Edén es muy semejante al diseño del paraíso del cielo. Entonces, un río atraviesa todo el huerto y en el cual fluye agua de vida. Pero ¿de dónde inicia? Debajo del trono del Cordero, donde inicia la fuente de agua viva. Debajo del trono del Cordero hay un manantial, una fuente, donde mana el agua, comienza a correr, llega a ser ríos de agua de vida, agua viva, agua de vida. Entonces aquel agua riega todo el huerto del tercer cielo y paraíso. Allí también junto al río encuentra el árbol de vida, dice. Entonces cuando leemos, ahí damos una pausa, abrimos Génesis capítulo 2 y leemos la descripción sobre el diseño del huerto de Edén. Es una réplica del paraíso en esta dimensión. Pero hay una diferencia. En el huerto de Edén, en el medio había dos árboles. Árbol de vida, árbol de la ciencia del mal, pero en el paraíso del cielo sí hay árbol de vida, pero no hay árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces podemos entender, el huerto de Edén en esta tierra era una réplica del paraíso del cielo. Entonces el huerto del paraíso no cuenta con la presencia de árbol de la ciencia del bien y del mal, pero el huerto de Edén en esta tierra sí cuenta con el árbol de la ciencia del mal. Dios dijo que todos los árboles puedes comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y por qué en el cielo no hay el árbol de la ciencia del bien y del mal? Porque no se la necesita. Porque Jesucristo es nuestra sabiduría. Jesucristo es nuestra ciencia. No se necesita tu propia ciencia del bien y del mal. Entonces, en esta tierra, con un propósito, entonces Dios, al lado de árbol de la vida. En cuanto al tema de árbol de la vida, a las 7 iglesias, cuando Jesús mandó carta, al que venciere, daré del fruto del árbol de la vida. En cuanto al fruto del árbol de vida, Dios quiere que los humanos alcancen a lograrlos. Pero cuando Dios puso el árbol de la ciencia y del mal, les prohibió. Entonces, ¿por qué les prohibió comer del árbol de la ciencia y del mal? Porque no era necesario. Mientras tanto que uno vive en plena confianza en Dios, no tiene ninguna necesidad de adquirir su propia ciencia del bien y del mal, porque vive en plena confianza. ¿Cuándo desearía adquirir su propia ciencia? Cuando tenga intención de separarse. Cuando tiene intención de separar, un hijo que vive en plena confianza en su padre, en quien le ama. Cuando su padre llega a su momento, aunque él no desee, llamará a su hijo. A él repartirá, le dará todos los bienes por herencia. Entonces el hijo quien ama a su padre, confía en su padre, nunca piensa en pedir la parte de bienes que a él le corresponde. Todos los que son del Padre, él cree a su momento, a su tiempo hermoso,
el padre entregaría a todos por herencia. Por eso en la parábola del hijo pródigo, 2 hijos, no dijo, Jesús nunca dijo el hijo menor, los 2 hijos. A los 2 hijos repartió parte de bienes que cada quien correspondía. Si el hijo mayor, si realmente hubiera sido diferente que el hijo menor, él lo hubiera rechazado. No, papá, yo no necesito esto. Ya que mi hermanito tanto te reclama, a él sí, a mí no, yo me quedo contigo. Pero según aquella parábola, los 2 recibieron la parte de los bienes que les correspondían. Entonces, en aquella alegoría, desde el lugar de Jesucristo, si viera a los 2, todos eran pródigos. Pero hay una diferencia. Un pródigo finalmente se dio cuenta de su estado. Es un pródigo y perdido. Yo me perezco de hambre en esta tierra. Entonces, en su corazón, cuando se dio cuenta de su error, yo me enaltecí, me separé de mi padre, como la consecuencia me vino el fracaso. Me regresaré, me levantaré, iré a la casa de mi padre. Cuando mi padre me recibiere, yo le diré, no soy digno de ser llamado por tu hijo, sino uno de tus jornaleros. De este corazón despojó la avaricia, la codicia de querer ser igual al Padre. Yo no soy digno, tan solo permíteme vivir como uno de tus jornaleros. Él se regresa a la misericordia, a la sabiduría de Dios, no a la capacidad de su padre. Pero ¿qué pasa? El hijo mayor, si realmente hubiera sido diferente que su hermano, él tendría que haber rechazado. No, padre, él también recibió. Entonces, el segundo hijo pródigo sí se regresó. El primer hijo pródigo no se parece pródigo, nunca se regresó al corazón del padre. Entonces, el hijo mayor representa a Israel. El hijo menor representa a gentiles. Entonces, ahí podemos ver, cuando uno piensa en independizarse, busca condición, quiere ser igual. Cuando el ser humano desearía comer del árbol de la ciencia y del mal, cuando piensa en independizarse. Pero mientras tanto es que vive con Dios, si plenamente le confía, ¿para qué quiere ser tan independientemente, tan inteligente? Porque mismo Dios es su sabiduría, mismo Dios es su justicia, mismo Dios es su ciencia. Eres ciencia, para mí eres sabiduría, eres inteligencia. Por eso Dios que dijo, si comiere de él, ciertamente morirás. ¿Esto qué significa? Llega a ser, si piensas en dejarme, tú mismo piensa en ser igual a yo, ciertamente morirás. Ese es el mismo pecado de Satanás. ¿En qué soy menos que él? Mira mi autoridad, mi potestad. Miren el ejército del cielo, cómo a mí me demuestra respetos, cómo a mí consultan, a mí me adoran. ¿En qué soy menos que él? Soy inmortal, soy poderoso, soy glorioso. ¿En qué soy menos que él? Pero se olvidó una cosa. Todo lo lujo que a él le cubre son prestados por Dios. Se olvidó de su origen, su identidad. Entonces el pecado
el concepto de pecado original. La criatura quiere ser igual al Creador. Por eso en griego se dice amaltía, cuyo significado desvío, desviarse del blanco. Una flecha, un arquero, se apuntó exactamente a su blanco y se dispara, mientras que la flecha se va. Y en medio viene una intervención. ¿Qué pasa? Lo hace desviar del blanco. Una rebeldía. La criatura quiso ser igual al Creador. Es el pecado. El haber dejado tú a tu Dios es tu pecado, dice. ¿Qué pasa? El mismo pecado, Satanás, con el mismo pecado que había en él, contagió a Adán y Eva. Dios también sabe que serán abiertos vuestros ojos como ojos de Dios, vosotros y seréis como a Él. Entonces, es su propio veneno. Jesús en el libro de San Juan 8:44, vosotros sois hijos del diablo. Que el diablo desde el principio es homicida, mentiroso, cuando habla con la suya propia miente, dice. Satanás es mentiroso, además homicida. Su oferta, aunque es muy dulce, él no quiere nuestro bien. Desde el principio es homicida. Nunca quiere nuestro bienestar. Nunca quiere nuestra felicidad. Satanás si nos ofrece una felicidad es falsa, además pecaminosa. Satanás si nos ofrece éxito es falso. Es un falso. Finalmente puede ver su estafa. Eres homicida desde el principio. Cuando habla, eres mentiroso. Cuando habla con la suya propia. Dios también sabe que vosotros seréis como igual a Él. ¿Acaso eso no era su propia intención? Su propia intención. Entonces, con su propia intención, contagió el corazón de Adán y Eva. Por eso, Satanás en sí es el mismo pecado. Satanás es el mismo pecado. Se introdujo en el corazón de Adán y Eva. Cuando Adán y Eva fueron tentados, ser tentado aún no es pecado. Cuando estaba tentado, al momento de determinar, desde su corazón al momento de determinar a quién elige, llega a ser pecado. Entonces, la decisión de dejar a Dios es el pecado. El hecho que Adán y Eva, extendiendo sus manos, arranca el fruto, es transgresión, delito, un hecho, delito. El hecho que Adán y Eva, extendiendo sus manos, arrancaron un fruto del árbol de ciencia y mal y lo comieron. Aquel acto es transgresión. Pero el pecado de Adán y Eva, la decisión que anticipadamente tuvo, es el pecado. Por eso Romanos capítulo 5, versículo 12, apóstol Pablo, que por lo tanto por un hombre el pecado entró al mundo y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Luego versículo 13 que dice, pero entre los que no participaron de la manera de transgresión de Adán y Eva, también reinó la muerte. Versículo 12 habló del pecado, por lo tanto, por un hombre el pecado entró al mundo. En el siguiente versículo habló de la transgresión de Adán y Eva. Diferenció el pecado y la transgresión.
El pecado y delito marca una diferencia. El pecado, la decisión del corazón, dejar a Dios. Es el mismo, aceptar a Satanás. Entonces, el hecho que ellos, como consecuencia de la decisión que tuvieron, arrancar el fruto, comer, el hecho es la transgresión. La Biblia dice, el pecado entró por un hombre al mundo y la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Por lo tanto, hasta un niño recién nacido nunca pudo tener oportunidad de cometer delincuencia, o sea, el delito. No puede cometer ningún delito por inocencia, pero es pecador. Porque el pecado entró al mundo por un hombre. Y por el pecado pasó la muerte a todos los hombres. Aquella muerte no se refiere a la muerte física. La muerte que Dios menciona a Adán y Eva, moriréis, nunca fue la muerte física. En el día que comiere moriréis. Pero Adán y Eva, en el día que lo comieron, nunca se murieron. Vivieron años, cerca de 1000 años. Capítulo 5, casi 1000 años y murieron. Porque Dios dijo, en el día que comiere, ciertamente moriréis. En el día que lo comieron, murieron. La muerte en sí, según la etimología bíblica, la muerte significa separación. Sus almas se apartaron de Dios. Entonces, si se apartaron de Dios, que Dios mismo es la vida, equivalente de morirse. Se murieron en sus pecados y delitos hacia a Dios. Por eso, y por tanto, por un hombre entró el pecado al mundo. Un hombre sin duda es Adán. Por el pecado la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Entonces, ¿desde cuándo nuestros nacimientos nacimos muertos a Dios? Muertos a Dios. Ahí está el problema del manejo de la cognición. La persona que cree que su problema es su falta, todo el resto de su vida trataría de tener mejores méritos. Todo el resto de su vida se esforzaría para presentar a Dios buenas obras. Pero nunca trataría de regresarse al mismo Dios quien es fuente de la vida. Pero cuando una persona se le identifica de la manera correcta, alumbrado por el Espíritu Santo, mi problema no es ser un falto, sino estoy muerto para Dios. Nunca se inclinaría a su esfuerzo, sino el 100%. De rodilla hincada, acercando a Dios, pediría misericordia. Sálvame, socorro, sálvame. Estoy muerto para ti. Nada puedo hacer. Sálvame. Estoy en mano de Satanás. Sálvame. Pero Satanás cegó el entendimiento del corazón de los hombres. No les permite ver su verdad. Y puso en los ojos de ellos una visera, como al caballo pone visera. ¿Por qué? El ojo de caballo, por su naturaleza, redondo y sobresaliente. Desde la superficie de sus rostros hacia un poco más costado, sobresalido. ¿Qué pasa? El caballo, el jinete, por más que no le da látigo, cuando levanta su mano que tiene el látigo, se pone nervioso. ¿Por qué? Su ojo, ya que está sobresalido de la superficie de la cara, además lateral, puede ver adelante, atrás también.
aunque no le pega, cuando el jinete levanta su mano con látigo, se pone nervioso. Por eso, para poder manejar bien a los caballos que lleva algún carro, tiene que poner visera. Que para manipular su visibilidad solamente pega un lado. Para que no se asuste, Satanás en los ojos humanos puso una visera religiosa. No permite ver nuestra verdad. Tu falta. ¿Sabe qué? Tu falta. Las faltas que tú tienes es tu problema. Si maneja esa clase de pobre cognición, todo el resto de su vida trata de esforzarse para mejorar su condición. Mejorar la condición de muerto, ¿para qué sirve? A un cadáver puede mejorar su apariencia. Puede ponerlos mejor vestido, mejor sudario, sigue siendo cadáver que se pudre. ¿Qué pasa? No quiere que veamos la realidad nuestra. Muertos somos para Dios. Y luego Adán contestó, estoy desnudo, por eso no puedo. El problema de Adán realmente fue desnudo. Dios dijo, en el día en que comiere de él, ciertamente morirá. Para Dios el problema de Adán está muerto. La muerte es el problema. Pero Adán nunca siente la muerte de su espíritu, su alma hacia Dios es el problema. Mi falta es problema, dice. Por mal manejo de cognición, creyó que su falta es problema. Con sus méritos trataba de vestirse. Para Dios, Adán se ponga de vestido o esté desnudo, igual, muerto para Dios, entregado a Satanás. Todo lo que tú haces, ¿quién te lo enseñó? Dios pregunta, cuando oímos tu voz, tuvimos miedo porque estamos desnudos. Y Dios, ¿cómo le contesta? ¿Quién os enseñó? Es un de acuerdo. ¿Quién te enseñó que tu problema es lo que tú crees tu problema? Lo que tú crees no es tu problema. Tu problema, tú has olvidado de mi palabra. Estás muertos para mí. Entregado a Satanás. En vez de esforzarte, venir a mí, pedir misericordia que te salve. Pero Satanás manipula su mente, no le deja acercarse. Lo distancia más con la religiosidad. Mantente lo más lejos. Trata de mejorar tu condición. Cuando se mejore, acércate a Dios. Todos los religiosos se tratan de mejorar su condición para acercarse a Dios. Y Dios les pregunta, ¿quién os enseñó esa cosa tonta? Dice. ¿Quién os enseñó con esa mentira? Dice. ¿Acaso ayer tú no estabas desnudo? Cuando yo te creé, tú no estabas desnudo. ¿Acaso ayer tú no eras débil? Muy separado de mí, era un ser imperfecto, pero conmigo es perfecto. Sin mí es imperfecto, conmigo eres perfecto. Este concepto Jesucristo manejaba. Si no permaneceréis en la vid, si no permaneciera en la vid, nada podéis hacerlos. San Juan capítulo 15, pero Filipenses capítulo 4, 7. Todo es posible en quien me fortalece. Sin Cristo nada puedes hacer. En mí todo es posible, dice. El ser humano fue creado para que cuando habita con Dios es un ser perfecto. Sin Él, falto y débil. Entonces el problema verdadero de Adán y Eva no es su falta, sino el haber dejado tú a
tu Dios. Es el problema. Pero Adán no maneja esa cognición. Es que estoy desnudo, es que yo me siento débil, me siento un falto. Por eso trato de mejorar mi condición y luego acercarme a ti. ¿Quién te lo enseñó? Pregunta. ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó que tú debes tratar de mejorar tu condición? ¿Sabes? Si tú lograrías mejorar tu condición, es realmente preocupante. Porque tú eres mismo Satanás. Tú te perfeccionas cuando tú vienes a mí, eres perfecto. Tú vienes a mí, eres limpio. Tú vienes a mí, eres santo. Porque yo soy tu santidad. Yo soy tu justicia. Pero tú si trata de adquirir la tuya propia, es falsa, dice. Tú cuando estás conmigo, eres limpio. Cuando tú estás conmigo, es santo, justo. ¿Ayer acaso no estaba desnudo? Aquí vemos una seria situación. No se ve, pero Satanás sí existe. Satanás cada momento está manipulando la mente y el corazón de seres humanos. Que no se acerquen a Dios. Pero cuando una persona alcance a descubrirse como el hijo pródigo, en la casa de mi padre, ¿cuántos jornaleros que no les falta el pan, les abunda el pan y la bebida? De verdad, yo no soy huérfano, ni siquiera soy un jornalero de mi padre. El propio hijo de mi padre es misericordioso hasta con sus jornaleros. ¿Qué me pasa? Me perezco de hambre en esta tierra. Se dio cuenta de su verdadero problema, el haber dejado a su Dios, su Padre. Me levantaré, iré a casa de mi padre. A mí no me interesa, ni siquiera me importa que me llame hijo o no. Él tira el derecho, el deseo de querer ser igual, todo tira por basura. Solo quiero vivir en su gracia. Y se regresó. Nunca su padre lo trató como un jornalero, hijo heredero. Lo recibió. Ya entonces, por eso Dios prohibió el comer del fruto del árbol de la ciencia del mal. En el reino de Dios no existe ese árbol. No se necesita. El Cordero es nuestra santificación, nuestra justicia y nuestras sabidurías. Entonces, en algún sentido, el huerto de Edén ha sido un tipo de morada de Dios en esta tierra. Un tipo del templo de Dios. Pero ¿qué pasó? Y fue violado. Fue contaminado por el pecado. Dios ya no tenía por qué conservarlo. Su morada contaminada. Echó el morador. Y luego cerró el camino al huerto de Edén. Cuando hubo diluvio, lo enterró debajo de la tierra. Ya entonces, en algún sentido, el huerto de Edén era la casa, la morada de Dios. Pero Dios lo abandonó porque no pudo habitar más a causa del pecado que se introdujo. Entonces, en el corazón de Dios hay un plan. El plan de la salvación, pero para poder realizar mi plan de la salvación, primero debo elegir un punto geográfico, un punto de la tierra para poder mandar el Mesías. Dios comenzó a ver diferente parte de tierra del mundo. Con su sabiduría suprema, buscaba un lugar extraordinario. ¿En qué sentido? Para la difusión más efectivas.
Entonces, Él no eligió una tierra fértil, rica, pero difícil para la difusión de la noticia de la salvación. Eligió un lugar que se encuentra en la parte central de la tierra. En el libro de Ezequiel capítulo 38, versículo 12. Ezequiel capítulo 38, versículo 12. Ezequiel capítulo 38, versículo 12. Dice así: para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas, sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Aquí podemos ver el concepto de Dios sobre la ubicación de la tierra del Canaán. Parte central de la tierra. Pero en sí no es buena tierra. Algunos que han viajado a Israel conocen a Israel. La tierra palestina, Israel, no se puede decir la mejor tierra del mundo. Se hablaría geográficamente. Hay mucha tierra más fértiles, más ricas, más hermosas. Aquí en Bolivia también. La tierra, Dios mismo, desierta, dice. Que la tierra desierta. Una tierra que en sí realmente evaluaría, no sirve. Pero Dios llamó la parte central de la tierra. Ustedes en la pared un mapa mundial pegado, sus ojos vendados, suponiéndose con su dedo índice acerca, a ver, al centro apúntalo. Tiene alta posibilidad probable de que su dedo caiga sobre la ubicada nación Israel o cerca de Israel. Esta es la parte central de la tierra. ¿Por qué Dios eligió la parte central? Cuando venga el Mesías, acabe su obra redentora, la noticia para ser divulgada y transmitida más efectivamente. Eligió la parte central, al borde de Asia junto con Europa. Parte final del continente de Asia, enfrente de Europa, arriba del continente de África. Si Dios hubiera elegido Polo Norte o la Tierra Santa, qué pobrecitos los apóstoles. Desde Polo Norte para anunciar y difundir esta verdad. ¡Ay, tanto frío! ¡Ay, ese oso polar me da miedo, Señor! Ayúdame. ¿Cómo cruzamos este mar de agua tan fría para llegar a diferentes lugares difíciles? Dios eligió un sitio, una ubicación estratégica. Para la difusión, excelente ubicación. Vamos a ver el libro de Deuteronomio capítulo 11. Deuteronomio capítulo 11 dice así, versículo 11 y 12. Es el mismo criterio de Dios sobre la ubicación de la tierra del Canaán. Deuteronomio capítulo 11, versículo 11 y 12, dice así: la tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida,
Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Ya aquí en el versículo 11 es el criterio de Dios. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. No es una tierra fértil, es desierta. De vez en cuando llueve. La lluvia que caiga no la retiene, bebe todo porque es arena. Difícil para hacer ganados, pastorearlo, para agricultura, difícil. Dios diferenció la tierra a donde pasáis muy diferente que la tierra a donde habéis salido, dice. La tierra de Egipto sí es fértil. También abundantes aguas del río Nilos. Cuán fáciles fueron regar a sus campos con un pie, dice, con un pie. Orilla de río Nilo, abunda agua. Entonces, podía regar a su campo. Eso no es buena tierra, buena tierra. Pero ¿qué dice? La tierra, ¿a dónde pasáis? La tierra de monte y pegas, no es llanura. Además, bebe la lluvia. ¿Qué quiere decir? No es tan buena condición. Pero ¿qué dice versículo 12? A pesar que es así, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida, siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios desde el principio del año hasta el fin. ¿Por qué? Eligió por el punto geográfico, estratégico en el cual iba a mandar el Mesías. La noticia de ahí, aparte de aquella tierra, el mundo entero ser divulgada. Por eso los ojos de Jehová estaban ahí. Jesucristo cuando se regrese, no para arrebatar a su iglesia, sino para reinar. Según la profecía, de nuevo regresará al mismo sitio. Por lo tanto, es el punto estratégico importantísimo para Dios. Ya entonces, primero Dios eligió el lugar donde realizar el plan de la salvación. Ya el plan antes de la fundación tenía. Ahora eligió el punto geográfico. Entonces, para que se realice la gran profecía, ¿qué procede? ¿Qué procede? Ya tiene el plan en que realizarlo. Y ahora, para que el hijo de aquella profecía se venga, se necesita elegir un linaje. Para que él pudiera venir de aquel linaje. Y Dios desde el cielo estaba viendo los hijos de Adán, pero se fijó a un linaje que aún conserva el conocimiento de Jehová, mientras que muchos hijos de Adán demasiado lejos se fueron. Un linaje Dios empezó a fijarse. Génesis capítulo 10. Génesis capítulo 10, versículo 21 y 22. Dice así. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Abel, hermano mayor de Ebel. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Rut y Aram. Ya Sem es el hijo mayor de Noé. Dios entre 13 hijos de Noé se fijó a Sem. De Sem nacieron 5 hijos, entre los cuales Aram y Arfaxad. Y Dios se fijó a Sem, Noé, luego Sem. De Sem, él se fijó a Arfaxad.
Vamos a ver capítulo 11, el libro de Génesis, capítulo 11, versículo 31. ...31 y 32. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Calteos, para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Por los días de Taré, 205 años, y murió Taré en Harán. Ya aquí dice que capítulo 11, versículo 10 también, vamos a ver. Capítulo 11, versículo 10. Estas son las generaciones de Sem. Sem de edad de 100 años, engendró a Arfaxad, 2 años después de diluvio. Aquí habla, se enfoca al libro de genealogía de Abraham. Abraham es descendiente de Arfaxad. Arfaxad es uno de 5 hijos de Sem, nieto de Noé. Pero ¿qué pasa? El hermano de Arfaxad fue Aram. Pero Abraham nació de Arfaxad. Ya que su tío era Aram y luego llegó a ser un hombre de renombre, la Biblia ¿cómo consideró a Abraham? Deuteronomio capítulo 26. Deuteronomio capítulo 26, versículo 5. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová, tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. Allí creció y llegó a ser una nación grande y fuerte y numerosa. Ya, Moisés, ¿cómo identifica a Abraham? Arameo. Aunque eres descendiente de Arfaxad, pero Aram, quien fue hermano de Arfaxad, llegó a ser un hombre de renombre. Por la cercanía lo identificó, eres arameo. Dios cuando eligió a Abraham, aún no existió el concepto del hebreo. Él era arameo. No existió el concepto de pueblo escogido. Israel ni existió. El concepto de Israel, ¿cuándo nace? En el tiempo del nieto de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob. En los días finales de Jacob, Dios cambió su nombre por Israel. Porque Jacob tenía 2 hijos. De ahí nace el concepto de Israel. Entonces, estamos hablando de antes de Israel. En el tiempo que aún en el mundo no existió una nación elegida, Dios eligió un descendiente de Adán, del linaje de Noé, de Sem y Arfaxad. Consideró arameo. Sobre Abraham, cuando discutimos, hay mucho que discutir. Bueno, Abraham era israelitas. En algún sentido sí, porque de él nace Israel. Pero de la época de pre-Israel, Abraham genéticamente es considerado arameo. Entonces se encuentra en una condición similar a los gentiles. Arameo. ¿Existió la ley de Moisés? No. Moisés, una persona luego de 400 años de Moisés. Si no existió Moisés, ¿existió la ley? Tampoco. Entonces la condición de Abraham
igual a un hombre gentil sin la ley, sin la circuncisión. Era un incircunciso. Entonces, dos elementos, dos motivos de gloria del pueblo judío. La Torá y la circuncisión. No lo tiene ninguno. Es un arameo, perfectamente la condición de un gentil. Dios lo eligió. Porque Dios tiene un plan. Fíjense, Dios tuvo establecido el plan de la salvación, luego procedió eligiendo el lugar en que aquel plan iba a ser aplicado. En el tercer lugar, eligió el linaje, Abraham. Pero Abraham, ¿en qué lugar se encuentra? Ur de los Caldeos. Dios, ¿en qué lugar quiere enviar al Mesías? Canaán. Entonces el Espíritu de Dios empezó a sensibilizar primero a su padre Taré. En el corazón de Taré un día le surgió la gana. Quiero viajar a Canaán. Dios tocó el corazón de Taré. Quiero ir a Canaán. Llevó sus hijos, entre los cuales Abraham y su nuera, la esposa de Abraham, Sara. Cuando llegaron a Harán, la Biblia no explica, pero por algo ya Taré no quiso avanzar más. Parece que la voluntad de Dios se estorbó. Y Taré se muere ahí, pero Dios conmueve uno del hijo del Taré, Abraham. En su corazón, como un legado. Nadie se lo metió en su corazón. La gana de querer viajar hacia con rumbo a Canaán. Le llega la voz de Dios, levántate, ve hacia a donde te mostraré. Levántate, vete de la tierra paréntela, porque la tierra paréntela es la tierra de idolatría. Porque Harán es una de las ciudades más antiguas de historia. Gran civilización había, pero era realmente ciudad de los paganos, idólatras. Entonces, Abraham vive en ese ambiente, puede ser contaminado finalmente. Dios quería apartarlos. Levántate, vete de la tierra de la paréntela, a donde te mostraré. Cuando Dios llamó a Abraham, ni siquiera le enseñó el destino final, sino le dijo, ¿a dónde te mostraré? Primero, abandona esta ciudad. ¿Pero hacia dónde? Primero, abandona esta ciudad. Luego, ¿a dónde te mostraré? Y Abraham obedeció. Imagínense, de 75 años de edad, cuando el hombre avanza en edad, cada vez más su carácter ya no es tan valiente, porque el mismo cuerpo del hombre produce más hormonas femeninas y se reduce la reproducción de hormona masculina. El carácter cada vez más se vuelve como carácter de mujer. No quiere, cuando un hombre avanzado de edad no quiere desafiar. De 75 años de edad, conforme a la palabra de Dios, ya me voy. Seguramente muchos que conocían a Abraham en Harán, le haya dicho, ¿a dónde te vas? Deje de hacer esa aventura, tú ya no tienes edad. Para esa aventura, tú no tienes edad, no tienes condición. Me voy porque siento que Dios me llama. Dios empezó a trasladarlos de la tierra de la idolatría a la tierra del Canaán para hacer una nueva nación santa para Dios. Solo adoran a Dios. Según su plan, esa nación se vuelva con el tiempo país embajador.
que difunde el conocimiento de Dios Santo. Aquí podemos ver gran problema de los israelitas. Al principio Dios destinó para que fuera un pueblo embajador, un pueblo maestro a todo el mundo, en vez de menospreciar paganos gentiles, con humildad difundir, instruir el conocimiento de Jehová. Pero el problema se enaltecieron. ¿Y qué pasa? Abraham llegó a la tierra del Canaán. Ya miren, ya tiene el plan de la salvación, el lugar en que el Mesías iba a nacer, el linaje del cual Mesías iba a proceder. Ya, ¿qué se necesita? ¿Qué procede más? Este hombre elegido, instruirlo con el conocimiento del Santo Evangelio. Abraham llegó hasta lugar destinado por Dios, pero él mismo ahora aún sigue siendo ignorante. No logra percibir el plan maestro de la salvación de Jehová para el mundo entero. Dios empezó a instruirlo, enseñarlo, empatizando a él le daría una descendencia por la cual todas las familias de la tierra serán benditas y bendecidas por tu descendencia. Pero Abraham no le entiende, se pone todo terco. Pero yo soy anciano, mi esposa Sara, desde cuando era joven, estéril. Además, ahora ni siquiera joven, fuera de la costumbre de la mujer. No hay ninguna posibilidad. Desde cuando era joven, estéril. Y además, ya ni siquiera regla tiene. Te daré una descendencia, la cual es la misma simiente de la mujer que Dios había mencionado a Adán. La esperanza del mundo. Pero, ¿qué pasa? El nivel espiritual, el nivel intelectual de Adán no alcanza a percibir de quién hijo está hablando. Él solamente pensaba un hijo biológico suyo. Por eso le importó la condición imposible de su esposa. Ella era estéril desde cuando joven. Ahora ni siquiera joven está. Fuera de la costumbre de mujer. No se puede. Cada vez que Jehová le aparece, te daré una descendencia, por la cual todas las naciones, no solamente la nación Israel, todas las naciones, todas las familias de la tierra serán bendecidas. No entiende. Porque creía que está hablando de un hijo biológico suyo. No. Ay, Señor, te creo. Podemos ver el problema de fe de Abraham. Cree en Dios, pero no como Dios omnipotente. Cree en Dios, que Dios es verdadero, pero no cree como Dios todopoderoso. Poderoso, poderosísimo, pero no todopoderoso. No. Hablaba de una situación de la imposibilidad humana, según su punto de vista. No se puede. ¿Cuántas veces Dios apareció a él? No lo abandonó. Tuvo mucha tolerancia. Hablaba. Hasta el libro de Génesis capítulo 15. Una noche Abraham experimenta una noche maravillosa. No le cae nada de sueño. Ay, ¿qué pasa? ¿Qué hace Sara? Roncando, está durmiendo. Esta mujer dormilona. ¿Dónde está mi siervo más cercano, Damaseno, Eliezer?
dormido, está cansado. Ay, ¿qué hago? En aquella época no había internet, ni siquiera celular inteligente. No sabía qué hacer, entonces se salió, Jehová lo sacó de su tienda, dice. Eso es muy importante. Salió de su carpa, la cual es símbolo de su zona de confort, zona donde él humanamente puede entender. Lo sacó de su carpa. Una noche maravillosa, la imagen de Abraham mirando al cielo en la noche. ¿Qué pasa? Entonces, así, él estaba, ya no tenía nada que hacer, miraba las arenas, el polvo, tantas arenas del desierto, quería ver algún árbol, no se veía muy bien, y alzó su mirada al cielo. De repente se sorprendió, porque el firmamento, al verlos, tantas estrellas, aunque muchas veces vio al cielo, pero una noche muy extraña. Su mente más que nunca estaba despejada y calmada, y vio. Su boca automáticamente se les abrió, su mandíbula se le cayó. Mira, cuántas estrellas, cada cual con diferente gloria, diferente brillo. ¿Cuántas son? Mientras que estaba viendo, su mente comienza a desarrollarse, sus entendimientos. ¿Cuánto poder tiene mi Dios? ¿De dónde sacó esta maravilla? Entonces, él en algún sentido estaba muy aferrado a su propio pensamiento. No se puede, no se puede, no se puede. Pero Dios, ¿qué está haciendo? Lo está liberando. Le muestra la magnitud, la maravilla de Dios. ¿Cuánto poder tiene mi Dios? De repente llega una voz de Dios. Abraham, cuéntalas, el número de las estrellas. Cuenta el grano de las arenas, ¿cuántas son? ¿Cuántos? A ver, demasiado grande. Voy a seccionar el cielo, entonces, no sé, por 34 o 40 pedazos. Entonces, primero en esa sección voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luego se da cuenta. Luego de contar, detrás de aquella estrella contada, otra vez aparece otra estrella. ¡Ay, de nuevo! Otra vez, 1, 2, 3, 4. Más allá, otra vez. ¡Ay, no puedo! Se asombra en gran manera. ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? ¿Cuánto poder tiene? Se asombra. De repente llega una voz. Así será tu descendencia. ¿Cuántas veces escuchó de la descendencia? Siempre interpretaba un hijo biológico. Soy viejo, mi esposa vieja, además, cuando era joven, estéril, ahora fuera de la costumbre, no se puede. Dios liberó su alma de su imposibilidad, liberó su alma de su pensamiento a que estaba aferrado. Así será tu descendencia. Por primera vez alcanza a comprender lo que Dios le quiere decir. Así será tu descendencia. No entiendo cómo, pero y luego cuándo, yo no sé. ¿Cuánta generación después de que yo me quede dormido? Habrá una descendencia por la cual todas las naciones, todas las familias tierras serán bendecidas. Para que se cumpla esta gran profecía, debo tener un hijo para que se cumpla. Entonces me va a poder dar un hijo. Porque nadie puede impedir el cumplimiento de la gran profecía. Entonces, soy aquel hombre afortunado. Soy aquel hombre afortunado de que la simiente de mujer de mi linaje iba a venir. Me has elegido como
para que se cumpla la gran profecía, entonces mi imposibilidad, mi inutilidad, nunca puede impedir el cumplimiento de la promesa. ¿Qué le sucedió? Desde la distancia, Abraham creyó al Cristo. Desde la distancia creyó al Cristo. Abraham tiene el conocimiento de Cristo cuando venga, ¿qué haría? Redención del mundo. Creyó la venida del Cristo. ¿Qué pasó? De forma anticipada, previendo la venida del Mesías, creyó. Aquí hay una situación, somos limitantes en muchos sentidos, especialmente el manejo del tiempo. Para nosotros el tiempo corre. El tiempo corrido decimos pasado. El tiempo que está por correr, presente. El tiempo en que ahora estamos, el presente, pero corre. Nadie puede parar el tiempo. El tiempo que está por venir, futuro decimos. Pues para nosotros nacen tres conceptos tan limitantes del tiempo: pasado, presente y futuro. Pero nuestro Dios es eterno. Dios no conoce qué es el límite. Es eterno. En el mundo de Dios, todas las profecías son hechas. Son hechas. Pero cada vez que Dios revelaba a alguien para un humano tan inútil y limitante, es cosa que ha de suceder. Pero para Dios es un hecho. Para Dios, la venida del Mesías, su obra redentora, es una hecha. Para Dios, el pecado de Abraham redimido. El pecado de Abraham redimido. Pero hay una gran diferencia entre Dios y Abraham. Abraham no posee la misma capacidad. Pero ¿qué pasa? Sucedió una conexión. Como la famosa pintura de la creación de Miguel Ángel. El dedo de Adán, la punta del dedo de Adán, dedo de Dios, se conecta. El corazón de Abraham se conectó con el corazón de Dios. Y yo, entonces, la gran profecía que iba a venir el Redentor, el Salvador, como parte del cumplimiento de su promesa, a mí me eligió. Desde la distancia creyó lo que ha de suceder, pero en el mundo de Dios es un hecho. Creyó, por fe creyó de que Cristo lo va a redimir para llegar a ser el sentido del tiempo pasado, lo redimió. Creyó. ¿Qué le sucedió? Abraham creyó a Dios, su fe le fue contada por justicia. Ese es algo maravilloso. Ya sé que debo terminar, entonces, gracias por avisarme. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál de Abraham Dios contó por justicia? Era circunciso, al momento de ser justificado, incircunciso. Era israelitas, arameo. Por eso Abraham, por esta condición tan especial, llega a ser padre de muchedumbre, padre de todas las naciones. Para Israel, genéticamente es el padre. De él finalmente viene circuncisión, más adelante la Torá. Por esa razón, los judíos tienen argumentos, somos hijos de Abraham. Pero no solo los que son de la condición genética, los que son de la fe, los que siguen las pisadas de fe de Abraham, siendo incircunciso,
siendo arameo, no por cumplir la Torah, ni existió la Torah, no por la circuncisión, sino por la fe en Mesías, su obra redentora, recibió la justicia. Todos los gentiles que siguen pisada ejemplo de fe de Abraham, ellos también para que sean contados pueblo de Dios. Gloria a Dios. La gran profecía se cumple. Padre de las naciones, Padre de los pueblos. Los judíos, por la razón de la herencia de ADN, genética, por género, genéticamente, somos hijos de Abraham, tiene razón. Si yo dijera, ¿acaso tú eres judío? ¿Tiene un poquito de sangre judía? No. Entonces tú no. Yo digo, yo sí lo soy. ¿Por qué? Sigo ejemplo de fe de Abraham. Cuando él era incircunciso, cuando él era arameo, su fe en la venida de la descendencia es Cristo. Su fe le fue contada justicia. Así es. Entonces yo digo hacia los judíos, pero ustedes genéticamente son descendientes de Abraham, pero si no siguen la pisada de fe de Abraham, ¿qué les pasa? Genéticamente sí son descendientes. Espiritualmente Abraham los desconoce. Yo no los conozco. Por eso, Señor Jesucristo, San Juan capítulo 8, un día dijo, conoceréis la verdad os hará libre. La famosa cita bíblica, hermosa cita bíblica. Pero esto incomodó a los judíos. ¿Seríamos libres? ¿Quiere decir que somos esclavos? Conoceréis la verdad os hará libre. No me gusta. Es una expresión ofensiva. Entonces, ¿quiere decir que somos esclavos? ¿Por qué nos dice que seremos libres? No somos esclavos. No hemos nacido de fornicación y adulterio. Tenemos un padre, es Abraham. Jesús, ¿cómo les contestó? Sé que sois hijos de Abraham. Reconoció genéticamente, si lo son. Luego, cambiando de voz, si fuerais hijos de Abraham, haríais la misma obra de Abraham. ¿Cuál es la obra de Abraham? La obra de la fe. La obra de la fe. Si realmente fuerais hijos de Abraham, haríais la misma obra de Abraham. Me reconocería, me aceptaría. Y creyendo en mí, serían justificados. No por las obras de la ley, sino por la fe en mí. Pero están aferrados de las obras de la ley. Y luego Jesús que dijo, vosotros sois hijos del diablo. Vuestro padre es el diablo. O sea que ustedes no son los mismos judíos de aquella época, serían para ellos. Señor mío, yo si fuera uno de ellos, ofendido, furioso. ¿Qué me dijiste? Mi padre es el diablo. Yo soy el hijo del diablo. Es una ofensa. Vamos a matarlo. Le quería matarlos. Entonces vamos a pensar. Jesucristo sí reconoció. Sí sé que sois hijos de Abraham. Luego cambiando de voz. Si fuerais hijos de Abraham, haríais la obra de Abraham, reconocerme, alegrarse por mí, poner esperanza en mí, por fe en mí, porque yo os redimo, ser justificados. Pero por las obras de la ley quiere ser justificados. Pueblo judío religioso hasta fecha de ahora espera al Mesías. Eso no es ilógico. ¿Por qué espera al Mesías si por las obras de la ley puede salvarse?
¿Para qué espera el Mesías? No hace falta esperar el Mesías. En vez de esperar el Mesías, en la muralla de lamentación, en vez de pedir cada día, ven, 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 Señor, ven, en vez de pedir que venga el Mesías, porque no se salvan su alma con sus propias obras de la ley. ¿Por qué espera la llegada del Mesías? En sí no está un entendimiento, no está a entender. Por las obras de la ley no puede ser salvo. Pero por las obras de la ley quiere salvarse sus almas. Es un fatal error doctrinal del judaísmo. Actual judaísmo es la línea farisaica. Los fariseos, enseñanza para el rabinismo, descartó que el pecado es hereditario. No creen que el pecado de Adán se hereda. Si lo reconocieran, ¿qué sucede? Pierde el fundamento del rabinismo. Si reconociera que el pecado ya entró al mundo, por el pecado somos generación depravadas. Si creyería de depravación total, si creyería que somos generación depravada, ¿para qué sirve enseñar a los jóvenes? Cumple la Torá. Porque por aquella obra nunca puede ser bendita, nunca puede ser salva. Por eso descartó. El pecado es hereditario. En algún sentido, no es la misma fe judía, israelita tradicional del Antiguo Testamento. David sí reconoció: mi madre me ha concebido en su maldad, he sido formado en mi pecado. Eres verdadero israelita. Él dijo: desde cuando el vientre de mi madre he sido formado en mi maldad, yo soy pecador. Mis pecados son muchos, por lo tanto, tú los prevalecerás, tú los perdonarás, porque es imposible combatir contra el pecado, porque desde su formación eres pecador. Es el papel del Cristo. La verdadera fe israelita en Jehová, en el Antiguo Testamento, reconocer sus imposibilidades, sus belleza y bajeza ante Dios, arrepentirse, pedir la venida del Mesías. La esperanza ponía en Mesías, creyendo la obra redentora del Mesías. Por medio de fe, ser justificado era la fe original de la religión de los israelitas. En el tiempo de Jesucristo se ha vuelto en una herejía. Compórtate bien. Daniel, que dijo: Señor, mi oración que se eleve, no por la justicia que no tenga, no la tengo, por tu misericordia. Perdónanos, perdónanos. Nuestros padres no cumplieron la ley. Nosotros no podemos. Somos pecadores. Misericordia. La oración alcanzó al trono de Dios. Dios a su jefe de mensajeros, el arcángel Gabriel, manda a Daniel: desde cuando tú oraste, la oración alcanzó al trono de Dios. Salió una orden. ¿Qué noticia le ha traído? La profecía de 70 semanas, la aparición del Rey Cristo, Santo Cristo va a venir. Cuando Él venga, terminará el pecado. Traerá justicia perdurable. Pondrá el fin al pecado. Daniel, ¿a quién puso su esperanza? ¿A Moisés? De ninguna manera. Al Cristo. David también, al Cristo. Así era la religión, la fe israelita tradicional, ortodoxa. ¿Y ahora qué dice? En el tiempo de Jesús, ¿qué decía? Vosotros no cumplís la ley. Dijeron: sí cumplimos. Vosotros no cumplís la ley. Sí cumplimos. Hipócritas.
hijos de víbora, no cumplís. Cumplimos. ¿Por qué odiaron tanto a Jesús? Porque les había dicho que no cumplen la ley. En realidad no cumplieron. No pueden cumplir. Ya entonces, para terminar, vamos a ver Gálatas. El libro de Gálatas, capítulo 3. Apóstol Pablo originalmente era fariseo. Era uno de los mejores discípulos del erudita Gamaliel de su época. Entonces, ¿qué dice el libro de Gálatas, capítulo 3? Versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Nunca Dios dijo a Abraham, a ti daré las simientes, las descendencias. Nunca habló pluralmente, sino habla de un solo, la cual es Cristo, dice. Es Cristo. Mismo capítulo 3, versículo 8. La Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. La Santa Escritura, previendo que Dios destinó que todas las personas, predestinó que todas las personas, por la fe en Cristo Jesús, ser justificado. De antemano entregó la buena nueva a Abraham diciendo, en ti todas las naciones serán benditas. Dios, ¿qué está haciendo? A Abraham le está instruyendo el sagrado conocimiento del Evangelio. Mismo capítulo 3, versículo 6. Así Abraham creyó a Dios, le fue contado por justicia. Abraham finalmente alcanzó a descubrir el plan maestro de Dios. Por fe en la obra de la mencionada descendencia, ser justificado todas las naciones. Él mismo fue salvado primero. Luego entendió, por la fe en la obra redentora, una sola vez, para siempre quedará. Por la fe en Él, ser justificado. Es la única manera que el ser humano sea contado justo delante de Dios, mediante la fe, no por las obras. Romanos capítulo 4. Yo me maravillo la profundidad que Dios reveló a apóstol Pablo. Apóstol Pablo recibe formación como fariseo. Todo lo que había aprendido del judaísmo, después de la revelación del Espíritu Santo, llega el Señor, el Espíritu Santo empezó a trabajar, pudo recordar. Y cada enseñanza que en sí no había sentido, pudo entender. Esto, se habla de esto. Esto, quería hablar de esto. Comenzó a enriquecerse. En su alma hubo un verdadero avivamiento personal, como una bomba nuclear. No pudo ocultar. Su vida llegó a ser como un detonador del
de la bomba, por donde que se iba, exponía. Esto se habla del Cristo, eso se habla de su redención. Oh, mis paisanos, despertaos. Esto hablaba del Cristo. Llegó a ser un hombre totalmente tomado por el Espíritu de Dios. Romanos capítulo 4, versículos 3 al 5. Pero ¿a qué obra no se le cuenta el salario? Perdón, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ya la Escritura que dice, Abraham obró. La Escritura dice, Abraham creyó a Dios. ¿De qué le había dicho? La venida de del Mesías, su obra redentora. Su fe en la obra redentora del Mesías contó por su justicia. ¿De qué habla la Escritura? Abraham creyó. Nuestra fe en Cristo Jesús, Él cuenta por nuestra justicia. Pero al que obra, una oposición. Siempre hay opositor. No estoy de acuerdo. No por la fe, no, por méritos, por las obras. Pero al que obra, bueno, no se le cuenta el salario. O sea, el precio de la salvación originalmente es gracia, la fe. Ya que tú te pones terco, no quiere hacerme caso. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia. Quiere decir, originalmente es gracia, sino como la deuda. Ah, tú te crees digno. Ah, tú te crees capaz. Págame. Entonces, págamela. Deuda. Todos los días de tu vida, sé perfecto. Si no, págamela, paga. Por su propia cuenta, págamela. La perdición eterna. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. ¿Quién es? Cristo. Dios. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Lo hizo, justificó. Su fe le es contada por justicia. Esa es la esencia de la justificación. Bíblicamente, ¿quién es el hombre llamado, contado por Dios justo? El hombre que no peque, el hombre que solo haga el bien, ni uno existe. ¿Quién es el hombre que será llamado mi justo? Dios dice, eres mi justo, no por las obras, mi justo de la fe, mi justo por la fe vivirá. ¿A quién Dios le da testimonio? Eres mi justo. El de la fe en Cristo Jesús, justificado por medio de fe. Una pregunta a ustedes. ¿Ustedes creen que Cristo les justificó? ¿Creen que Cristo murió por ustedes? Entonces, ¿ustedes creen que son justificados? Amén. Somos justificados, llamado a ser santo, justo, no por nuestra propia condición. Es el don, la vida eterna en Cristo Jesús. Esta fe, todos los que siguen ejemplo de fe de Abraham, de la misma manera, nuestra fe, Dios cuenta por nuestra justicia. Y dice, tú eres mi justo, tú eres mi hijo. Bendiciones de Abraham caen sobre sus vidas. Hoy hasta aquí compartimos. Alguno dirá, pastor, el tema no es el tabernáculo. Bueno, estamos yendo al tabernáculo. Es trasfondo histórico
Entonces, así Dios preparó todo, luego manda el tabernáculo. ¿Cuál sería el propósito? La ciencia del evangelio Dios quería difundir al mundo. En el tabernáculo se ofrecía ofrenda expiatoria. En aquella ofrenda expiatoria hay sombra del sacrificio del Señor Jesucristo. Por eso hacia el rumbo correcto estamos yendo. Oremos al Señor. Padre Dios, te agradecemos el mundo de la Biblia, muy claro y profundo. Pero ¿por qué nosotros no pudimos ver descubiertamente? Porque la Biblia dice, hay una intervención de parte del espíritu inmundo que es Satanás. Llega el entendimiento del corazón de cada uno de nosotros, para que la luz del Santo Evangelio no alcance a los ojos de nuestro corazón. Por eso vivimos aferrados a las obras, ignorando una mejor justicia que es mediante la fe en Cristo Jesús, dada al mundo como dádiva y don. Se puede recibir por medio de la fe. Padre, te agradecemos. Abraham no solamente es el padre de Israel, quienes recibieron ADN de Abraham genéticamente. También Abraham es el padre de quienes siguen pisada de la fe de Abraham, siendo incircunciso, siendo arameo. Por su fe fue contada justificado. De la misma manera, por nuestra obediencia al santo evangelio del Cristo y del Padre Celestial, nosotros también somos contados por hijos de Abraham, hijos del Padre. Te agradecemos, bendice a los líderes pastores de Santa Cruz para que la verdad sea revelada cada vez que ellos se pongan en el púlpito, no transmitir su propia idea, sino retransmitir lo que Cristo nos permitió. El evangelio que realmente salve, el evangelio que realmente libere, el evangelio que realmente transforme la vida. Bendice a tu iglesia, a tus siervos y todos los que se congregan en cada iglesia. Lo pedimos tu misericordia. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Dios les bendiga. Muchas gracias.